Egoki bada, 2018ko urtarrilaren 25ean egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio? Bai. Gabi? Sí. Basauri baik? Bai. EH Bilduk? A2. PSek? De acuerdo. EAJ? A2. Ederto, urrengo puntua mesedez. 2. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2018ko urtarrilaren 15etik otsailaren 8 bitartean egindako dekretuen barri emotea. Ez dakit honek gainean zer esanik, bai, Gabi? Sí, yo tengo aquí un par de decretos de alcaldía. El primero es el 168, referente a un requerimiento a Eusko Trenbidea para que en un mes proceda a realizar labores de poda y desbroce en la avenida Cervantes. Entonces, bueno, como ya ha pasado un mes, a ver si ya lo han hecho o hay que requerirles otra vez. Pues te comentaremos, si nos hubieras avisado antes te lo habríamos dicho, seguramente. Bai. Bai, se apunta ahí y se responderá, evidentemente. Sí. Digo, porque como cuando a Adif es alguien la que se le requiere, nos enteramos por la prensa, pues digo, como no lo he visto, y luego pues, trabajar tiene que andes mal de tiempo. Por acabar el apunte, si todas las veces que le requerimos a Adif fuéramos a la prensa, tendríamos un artículo cada mes aproximadamente. Urrengo puntua mesedez. Luego respecto a... Parkatu. Sí, luego el decreto 356/18, que es la aprobación inicial del plan especial de ordenación urbana de la calle, bueno, de la unidad de ejecución 6.1 en el área de Calero Basoselay y la parcela calle Careaga Becoa número 12. Sí, digo, como no se ha dado cuenta en comisión y bueno, nos hemos enterado, yo por lo menos, dentro de mi escaso tiempo y hoy también, pues de que hay un plan especial aprobado inicialmente por decreto del alcalde, y como estamos en plena elaboración del plan general, al final aquí nos encontramos con una actuación asistemática de otras que se dicen que no. Entonces, sin más. Gaby, es una parcela que no está afectada por la suspensión de licencias. Es de las que se dejó fuera. Habían presentado ya antes de procederse a la suspensión de licencias, con lo cual ha seguido trámite. Bueno, el plan especial inicialmente se ha aprobado ahora. Me imagino que esto será extensible a otras unidades de ejecución que hay en el municipio que también necesitan de actuación y que también son de una sola parcela. Pero que cuando hicimos la suspensión de licencias, esta quedó fuera, no estaba afectada. Luego tengo un tercer decreto y ya acabo, que es el 302 número 18, que es un requerimiento del cuarto pago a Erebegui en referencia al ámbito del sector residencial 1 de San Miguel Oeste. Entonces, a ver si se podía explicar en comisión cómo está todo esto, sin más. Se recoja, eskerrik asko, Gabi. Besterik, ez badau urrengo puntura, mesedez. 3. 2017ko hiruhilekoan hornitzaileei ordaintzeko batezbesteko epeari buruzko txostenaren barri emotea. Uni buruz zerbait ez balego urrengo puntua mesedez. 4. Kalea garbitzeko, hiri hondakin solidoak jasotzeko eta zerbitzu osagarriak emateko CESPA SA enpresarekin sinatutako kontratuaren luzapena onestea. Bai, Sergio. Pues bueno, sobre el contrato de CESPA, pues, para empezar, la Ley 3 del 2007, que nace con el objeto de hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres en cualesquiera de los ámbitos de la vida y prevé, entre otras cosas, medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda forma de discriminación por razón de sexo. En su artículo 45 recoge que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Asimismo, la Ley 4 del 2005, aprobada por el Parlamento Vasco, en su artículo 7, reconoce entre las competencias y funciones de la Administración local la detección de situaciones de discriminación por razón de sexo que se produzca en el ámbito local y adopción de medidas para su erradicación. Pues como vemos aquí, la Ley de Igualdad pues, no se creó para potenciar el postureo de los partidos, ni se defiende hablando en género femenino desde aquí, desde la palestra, ni solicitando ni concediendo subvenciones para las asociaciones de mujeres. La Ley de Igualdad se defiende bajando, como quien dice, al ruedo, cumpliendo, haciéndola cumplir
a las empresas privadas y con más vehemencia, si cabe, a las que trabajan para la Administración. Hoy aquí nos presenta la prórroga del contrato de CESPA, siendo una empresa que, como hemos visto, no cumple la ley de igualdad, y precisamente hace un año ustedes dijeron, palabras suyas, que pondrían en marcha una iniciativa para obligar a las empresas adjudicatarias a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso a empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como les he dicho, pues ahora ponen aquí la prórroga del contrato de dicha empresa, que, como ya sabemos, aunque han dado sus razones, pero no cumple la ley de igualdad. La verdad que, como hombre, me parece triste tener que hacer este tipo de discurso en pleno siglo XXI. Pero bueno, como político me resulta bastante vergonzoso que no nos tomemos en serio este tema, por la relevancia que tiene, y que no seamos los más férreos defensores del cumplimiento de esta ley. Por ello, yo voy a votar que no a la prórroga de esta empresa. Erto, Pepe. Sí, bueno, yo me voy a abstener. Es un contrato de los más importantes del Ayuntamiento, como ya se trasladó en la Comisión de Política Territorial. También en el Parlamento Vasco hace poco se han aprobado unas cláusulas sociales. Entonces, bueno, al final entendemos pues, que sí que puede llevar mucho trabajo el elaborar unos pliegos y el adaptarlos también a lo que comentaba Sergio. Es una prórroga de 1+1 y la abstención va en el sentido de que hay una comisión que en su día se empezó a trabajar las cláusulas sociales, comisión la cual hace tiempo que no se reúne, y aunque hubiera sido dificultoso en esta primera prórroga haberlo aplicado, sí que echamos en falta que se hubiese trabajado o se nos hubiese informado o se hubiese convocado la comisión, aunque sea pues, para informar de la situación y de los avances. Entonces, por eso la abstención. Cierto. Eva Solivaik. Sí, bueno, primero agradecer a los compañeros que se están uniendo a las denuncias que realizamos desde Basauri en 2017 y en la pasada Comisión de Política Territorial. Para ponernos un poco en situación, en febrero del 2017, desde nuestro grupo municipal se presentó una denuncia sobre la nula contratación de mujeres por parte de CESPA en este municipio. El equipo de gobierno se apresuró a sacar una nota de prensa en la que se decía que este consistorio pondría en marcha cláusulas sociales y una iniciativa para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el trato y el acceso al empleo. Bien, Basauri presentó en 2015 una moción para poner en marcha las cláusulas sociales, a petición del Partido Nacionalista Vasco, y con la condición de estudiar la creación de las cláusulas sociales municipales, nuestro grupo retiró la moción y por parte de la asesoría jurídica en junio del 2016 se elaboró un informe sobre la posibilidad de incluir cláusulas sociales en diversas formas, en fase de admisión, fase de valoración de ofertas o en fase de ejecución. En esta última fase, según el informe, es donde se especificaba la posibilidad de introducir consideraciones para eliminar las desigualdades en materia de igualdad. A partir de este informe no ha existido ninguna intención por parte de este equipo de gobierno para poner en marcha las cláusulas sociales. Prueba de ello es que esto se inició al inicio de la legislatura, en el 2015, y aún estamos a la espera. Mientras en ayuntamientos como Barcelona, Madrid, ya están en marcha una contratación de carácter más social y amable con sus respectivas cláusulas sociales. Y, sin embargo, sin tenernos que ir fuera de la comunidad autónoma, es el Instituto Vasco de la Mujer, un ente del Gobierno vasco como Emakunte, el que insta a la puesta en marcha de cláusulas sociales en materia de igualdad, existiendo bastantes modelos de cláusulas en su web que podrían haberse insertado en este contrato. Si ustedes van a dicha página, sorprendentemente se encuentran ejemplos de la introducción de la igualdad en la contratación, ejemplos que son del Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Vizcaya, de Guipúzcoa, y tenemos un ejemplo clave, Masnou, en Cataluña, donde este mismo contrato de limpieza urbana y recogida de residuos plantea la contratación de un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Nosotros no les pedimos una contratación al 50% porque entendemos que eso impediría la subrogación de muchos empleados, pero sí que les pedimos que progresivamente sean introducidos de manera obligatoria la contratación de mujeres. Y sí les pedimos que cumplan lo que prometen, lo que nos llevan prometiendo desde 2015, la creación de unas cláusulas sociales reales, lo que nos llevan prometiendo desde febrero del 2017, la introducción de cláusulas para la contratación de la mujer en el servicio de limpieza y recogida de residuos. Es una vergüenza para este municipio repetir un contrato de 2010 que no tenía nada de esto en cuenta. Y es una vergüenza mentir a la ciudadanía diciendo que se va a llevar algo a cabo cuando luego no se ha hecho nada al respecto. Han tenido 3 años y no han hecho nada. Ese es el escaso compromiso con la igualdad en la contratación que se da en este ayuntamiento. Votamos que no. Bai, EH Bilduk. Bueno,
parece que hay una cierta sintonía entre los grupos de la oposición en este tema. Yo me toca hacer una especie de síntesis entre lo que ha dicho el compañero del Partido Popular y el compañero de Basauri Bai, en el sentido de que nos vamos a abstener porque consideramos que no tiene mucho sentido el voto negativo en tanto en cuanto es un contrato subrogado, como ha explicado Gaby, pero no voy a repetir el discurso que ha hecho el compañero de Basauri Bai, con el que estamos totalmente de acuerdo. Lo único, reiterar la necesidad absoluta de poner en marcha el trabajo al que nos comprometimos, que, en fin, quedando un año para el final de la legislatura, de inclusión de las cláusulas sociales en todos los contratos municipales. Con respecto a lo que tiene que ver con la igualdad de género, evidentemente, que es lo que afecta en el caso de este contrato, como con el resto de ejes y de ejes transversales que, bueno, que consideramos que, aunque quede un año, pedimos y reiteramos la necesidad de juntar, de ponernos a trabajar y en lo que quede pues, de legislatura poder avanzar un poco en ese terreno. Nos abstenemos. Cierto. PSEC. Bueno, pues nosotros vamos a votar a favor, no vamos a tener miedo ni vamos a decir abstención ni cosas. Me asombra bastante, pensaba que este punto iba a pasar bastante más ligerito. Porque a veces llego a pensar que no sé para qué tenemos o realizamos comisiones, porque ya se ha hablado, creo que fue una explicación por parte del técnico larga y extensa, estando totalmente de acuerdo. Además, ese fue nuestro discurso y así estará en el acta, estando totalmente de acuerdo que hay que incluir todas las cláusulas sociales posibles. De hecho, ya se estaba trabajando, ya hemos tenido alguna mesa de trabajo, pocas, como dice el compañero del Partido Popular, podíamos haber tenido más, pero bueno, un gobierno vasco, nuestros mayores, como digo yo, han trabajado en ello y esto es un contrato de hace 8 años, si no me equivoco, y el 1+1. Por lo tanto, en la comisión, repito, el técnico nos dio toda clase de explicaciones. Hablamos, entiendo que el equipo de gobierno dará todavía muchas más. Ahora el portavoz, estábamos hablando de amortizaciones de maquinaria, todos entendimos, aunque repito, estando de acuerdo, creo que todos, no la sintonía de la oposición, creo que todos los que estamos en este pleno abogamos efectivamente por la igualdad en las contrataciones. Entonces me ha resultado un poco extraño, estoy mucho más cercana a lo que ha contado, lo que ha explicado Gaby del Partido Popular, conciso, extenso, pero bueno, ahora de repente meter un discurso aquí, cuando en las comisiones de trabajo se nos dan toda clase de explicaciones, y sí, Javi, no me mires así, es que me parece un poco extraño el que hagamos esas cosas en comisión. ¿Qué pasa? ¿Que aquí porque hay cámaras o porque tenemos que decir una serie de cuestiones parece que los demás no estamos abogando por la igualdad? La compañera de H. Bildu ha tenido un discurso impecable, efectivamente, todos estamos de acuerdo. Pero nosotros no vamos a negarnos a la prórroga de un contrato que vemos necesario porque los tiempos nos comen. Si mañana nos dice un técnico que en 2 meses se puede realizar un pliego de estas condiciones, alguien ha dicho que es el pliego más importante de este ayuntamiento. Si en 2 meses creemos que somos capaces de realizarlo y no es así. Por lo tanto, no vamos a hablar de cosas que son inviables. Nuestro voto es de acuerdo con la prórroga, sin más, no tiene más. Cierto. EAJ. A ber, saiatuko naz laburbiltzen eta beste alderdi politiko batzuek esan dutenez, kontestualizatu edo kokatu beharko dugu hau bere lekuan, ezta? Alde batetik kontratua eta beste alde batetik, gaur ez dugu ahaztu behar, etorri garena da kontratuaren prorroga onartzera edo ez. Hori etorri gara daitera. Gero, klausula sozialak direla eta bebai hor beste eztabaida dago, bebai ia bere lekuan kokatzen dugun. Decía, por un lado, el contrato, sí que es verdad, estamos hablando de un contrato, el otro día nos daban las explicaciones una vez más, a pesar de lo que algunos dicen, una vez más, por parte técnica, ciertas explicaciones en relación a este contrato, uno de los más importantes de este municipio. Estamos hablando de un contrato, es el contrato de limpieza, un contrato de 10 años, 8 años más 2 años de prórroga, de 2 posibles prórrogas, las cuales, por eso estamos hoy aquí discutiendo esto, el cual, de unos importes, estamos hablando de un contrato de 8 años más 2, 10 años, con un importe de alrededor de 32,4 millones
de euros, para que nos hagamos una idea. Estamos hablando de un contrato que tiene unas condiciones peculiares en las que hay que hacer una serie de inversión en maquinaria y demás, pues todos los vemos por la calle, y esas inversiones bueno, pues nos hacen bueno, plantearnos unos plazos amplios para poder amortizar esa maquinaria. Como estamos diciendo, bueno, podemos votar todos que no a la prórroga de este contrato y bueno, pues dejaríamos de tener el contrato de limpieza y bueno, posiblemente nos tendríamos que plantear ya elaborar unos pliegos, que eso nos tenemos que plantear ya, pero sin contrato. ¿Qué puede suponer eso? Pues puede suponer eso que en esa amortización que estamos diciendo de la maquinaria, pues ahora mismo pues podríamos perder en estos 2 años alrededor de 400.000 euros, por un detalle, por decir. De lo que estamos hablando es de un contrato largo, 10 años, 8 más 2, 8 más 1 más 1, en el que nos hemos comprometido, yo creo el otro día en la comisión también, con las explicaciones técnicas correspondientes, viendo que los plazos de contratación de este contrato, que no es un contrato cualquiera, que es, os podéis imaginar, los plazos de elaboración de los pliegos requerían, bueno, unos plazos también amplios. Por la parte técnica es lo que se nos dijo. Pero es que además, en ese momento, como bien ha dicho EH Bildu, nos emplazábamos que quizás es el momento de ver qué queremos, por un lado, por la parte técnica, qué queremos, bueno, qué nos planteamos con ese contrato de los próximos 10 años, no estamos hablando de uno, estamos hablando para los próximos 10 años, pero por la parte política también intentar ver realmente cómo podemos incluir esas cláusulas sociales que en algunos momentos las hemos ido trabajando, que yo luego pasaré a explicar qué momentos han sido esos, y en este plazo de las prórrogas poder establecer, por un lado, la parte técnica y por otro lado, la parte política, cómo queremos o qué incidencia queremos tener con este contrato en las políticas públicas, en las políticas sociales del municipio. Eso por un lado. Por otro lado tenemos que estamos hablando de ilegalidades de la ley de igualdad, que no se cumple la ley de igualdad. Bueno, a mí me gustaría que si hay alguna ilegalidad, que se denuncie. Que se denuncie, tenemos donde denunciarlos y que se denuncie esas ilegalidades. Y si no, pues muy bien, están los vídeos, está la gente escuchando y quizás es lo que venimos a hacer, un poquito el paripé. Pero bueno, si hay ilegalidades, que se denuncien. En cualquier caso, estamos hablando de un contrato que está basado en una ley, en una normativa, que cumplimos esa normativa, que nos obliga o nos permite tener una serie de cláusulas sociales que se cumplen. Una serie de cláusulas sociales que, además de la de igualdad, hay otra serie de cláusulas sociales que también hay que implementar, que es el trabajo en personas en unas condiciones vulnerables en las que, bueno, pues quizás hay que hacer cierto hincapié o cierta trabajo con estas personas o atenderles, digamos, ¿no? Lo que estamos diciendo es que, en este caso, estamos hablando de unas cláusulas que nos obligan a la subrogación del personal, pues porque hay unos empleados, pueden cambiar la empresa, y entonces a esas personas no se les puede dejar en la calle. Estamos hablando de una subrogación. ¿Qué sucedería si hoy anulamos la prórroga o no aprobamos la prórroga? Pues imaginaros, nos quedaríamos sin contrato. O sea, estamos apostando por las personas más vulnerables, pero a la vez estamos votando que no continuemos con el contrato. Perfectamente. Estoy diciendo que no estoy hablando de la abstención, estoy diciendo que no continuemos con el contrato. En cualquier caso, es curioso que se diga que no se aplican cláusulas sociales cuando en este mismo pleno ha habido una licitación, una contratación que, casualidad, hubo empate entre los licitadores, entre las empresas que se presentaban, y quien desempató fue una de esas cláusulas en la que definía la cuota de personas discapacitadas que tenían contratadas esas empresas. Así fue, no sé si fue hace un año o hace un par de años, y fue la cláusula que rompió el empate. O sea, ¿estamos hablando de cláusulas sociales o de qué estamos hablando? Más aún, tenemos la limpieza de mobiliario urbano, en la que tenemos contratada una empresa de inserción y demás. A ver, eso por un lado, por el contrato. En cuanto a las cláusulas sociales, sí que es verdad que nos emplazamos a trabajar en relación a las cláusulas sociales. Todos los partidos políticos hicieron sus propuestas, todos los partidos políticos. Estoy hablando de antes del verano del 2016. Estoy hablando de
junio, julio del 2016. Estoy hablando de esa época, en la que todos los partidos políticos hicimos nuestras propuestas. Retomamos después del verano esas discusiones en distintas reuniones de trabajo, que no comisiones, en distintas reuniones de trabajo, y por allá, como bien ha dicho Basauri Bai, creo que en abril del 2017 nos encontramos con una denuncia, es una forma de hablar, pero bueno, una denuncia en la prensa alegando un poco lo que el concejal no adscrito ya nos ha advertido y lo que Basauri Bai ha corroborado, ¿no? Una denuncia y dice, corrimos apresuradamente a sacar una nota de prensa. Digo, no, es que los periodistas nos vinieron preguntando que había un grupo político que estaba denunciando esa situación y nosotros en un momento no dimos mayores explicaciones, las íbamos a dar donde había que darlas, en la comisión y en las reuniones que habíamos tenido hacía una semana o 15 días, ese mismo mes. Y en ese mismo mes decidimos los grupos políticos, yo así lo entendí, que acudíamos a esas reuniones de trabajo con los técnicos de contratación, decidimos que íbamos a ver desde el Gobierno vasco qué indicaciones estaban dando, qué es lo que estaban haciendo desde el Gobierno vasco, pero es que a la vez, en el 2018, hoy, el mes que viene, me parece, en breve, se iba a aprobar una ley nueva de contratos. Esto mismo lo hablamos hace una semana, pero bueno, hoy quizás con las cámaras y el público es más, más impactante. Lo que decidimos en aquella reunión del 2017, de febrero del 2017, fue, vamos a ver qué nos obliga esa ley de contratos, vamos a ver realmente cómo podemos aplicar esas cláusulas sociales, porque cada ayuntamiento hacía de su manta un sayo, como se suele decir. Algunos incluso les habían echado para atrás los tribunales. Entonces, vamos a ver realmente, con una base jurídica importante, qué es lo que vamos a poder hacer. Y me remito a esa discusión y a la que hemos tenido hace una semana. Yo creo que tenemos que tener una base jurídica importante para decidir qué es lo que queremos. Tenemos unos años, un año, de momento un año, para prorrogar el contrato en la que técnicamente ese año o año y pico vamos a necesitar para elaborar unos pliegos técnicos, por no decir los 6 meses mínimos que nos va a establecer el periodo de contratación pues para llevar adelante estos pliegos. O sea, vamos a sentarnos y vamos a ver realmente qué es lo que queremos. Ahora, para salir en los medios y decir perfectamente, y se me olvidaba por reseñar y por recordar que yo creo que ya lo hemos comentado, en numerosas reuniones. O sea, no hay una petición de empleo para el contrato de limpieza por parte de mujeres. No ha habido. Esto está dicho, esto... sí, en Ribera Viaria, en la calle, sí. Esto se ha dicho más de una vez. Se puso en duda por parte de la empresa, se contestó, y hoy volvemos con las mismas. Se ha dado una contestación, yo creo que con sentido común, tenemos un contrato muy importante en la que casi todos los grupos políticos acudimos a todas las reuniones. Y ahí decidimos esperar a ver qué sucede con la ley de contratos. Y nada más. Y aquí estamos. Entonces, a esas reuniones yo creo que estuvimos todos, o casi todos. Ahora, yo no sé si Basauri Bai estuvo en esas reuniones, pero parece ser que o se le ha olvidado algo o hay algo que no cuadra. Por cierto, gu bai bozkatu dugu. Bai, Javi. Sí, bueno, como yo creo que ha habido alusiones aquí a prácticamente todos los grupos políticos, tenemos que entrar un poco en materia. Le volvemos a hacer la cronológica. 2015. Esto lleva desde el 2015 encima de la mesa. 2015, no 2016. 2015, 2016, 2017, sigue sin estar en marcha. La realidad es que sigue sin estar en marcha. No hay unas cláusulas sociales que se fijen unas tablas, ni una ordenanza específica para este ayuntamiento. Ustedes establecen de vez en cuando una cláusula cuando les da por ahí. Como puede ser, por ejemplo, el hecho de utilizar cláusulas para el papel reciclado. Para el Partido Nacionalista Vasco, usar papel reciclado es una cláusula social. Ese es el nivel de las cláusulas sociales de aquí del Ayuntamiento de Basauri. Nos comentabas del tema de la comisión. ¿Qué pasa? ¿En comisión no se hizo la denuncia por parte de Basauri Bai? En comisión se hizo la denuncia, igual que se ha hecho la denuncia aquí. Igual que hay cámaras aquí,
Allí no hay cámaras, pero también se hizo exactamente la misma denuncia y se votó en contra exactamente igual. En la comisión, como se ha votado aquí, exactamente igual. Exactamente igual. Nos habla de la nueva ley de contratación, que entra en vigor el 9 de marzo. El 9 de marzo entra en vigor la nueva ley de contratación. Y si lo hubieran leído un poquito, la nueva ley de contratación se habrían dado cuenta de que es un paso sustancial en materia de cláusulas sociales. Es un paso sustancial, es un paso adelante. Es un paso adelante. Sin embargo, parece que aquí pues queremos siempre plantear que viene una nueva legislación, porque desde el 2015 se nos viene con la misma cantinela, viene una nueva legislación, tenemos que esperar a la nueva legislación. 2016, viene una nueva legislación, tenemos que esperar a la siguiente legislación. 2017, la siguiente legislación del 2018. Cuando llegue esta nueva legislación, entrará una legislación europea y ustedes tendrán que esperar para poner unas cláusulas sociales a que venga una legislación de, no sé, de Estados Unidos, que igual también nos afecta a nosotros. Igual resulta que también nos afecta a nosotros. Sí, vamos a ver. Poco más que decir. Yo creo que igual no me he explicado, Igual no me he explicado. Estoy diciendo que la última comisión fue de febrero del 2017. La última comisión que decidimos que hay un acta levantada, pero después hubo varias reuniones. En esas reuniones, hay que decirlo, en esas reuniones yo sé que todos los partidos políticos no pudieron acudir. No pudieron acudir. Te miro a ti, Javi. Todos no pudieron acudir. Y en esa reunión decidimos lo que he dicho. En cualquier caso, no podemos modificar el contrato. Lo que podemos hacer es votar que no hacemos la prórroga, no prorrogamos el contrato, nos quedamos sin contrato de limpieza y empezamos a elaborar unos nuevos pliegos con cláusulas sociales. Eso. Podemos perder 400.000 euros, que no es nada, no pasa nada, pero podemos dejar en la calle también a todos los empleados que tienen derecho a ser subrogados en la próxima contratación. Y no pasa nada. Podemos hacer lo que Basauri Ibai dice. Hacemos como puedan hacer otros ayuntamientos, que yo no sé si lo habrán hecho otros ayuntamientos, pero es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo... Pero que han tenido desde el 2015 y no lo han llevado a cabo. Desde el 2015. Esto es creo que un intercambio de opiniones ordenado. Te estoy diciendo que podemos votar que no y rompemos el contrato, con todo lo que ello supone. Con todo lo que, obviamente nosotros no lo vamos a hacer, y yo creo que por lo que hemos visto, la mayoría tampoco lo vamos a hacer. Eso es lo que estamos diciendo, y lo que estamos diciendo es, lo que nos hemos propuesto es, por supuesto, te puedes leer la ley de contratos y verás la flexibilidad y lo que permite con las cláusulas sociales, pero es a partir del 9 de marzo, y el contrato lo podemos romper o no. Pero lo que nos emplazamos es, con la nueva ley de contratos, la nueva ley de contratos es el 9 de marzo, no es hoy, es el 9 de marzo. Con la nueva ley de contratos y en previsión de lo que queremos hacer en los próximos 10 años, técnicamente y políticamente, coger y establecer esos pliegos que, por cierto, yo no sé si os creeréis, las explicaciones que se nos dieron de los plazos son bastante amplias. Yo creo que ya se ha hablado de la prórroga a un año. No sé si necesitaremos un año o año y medio, iremos viendo, independientemente de lo que definamos nosotros políticamente. Estoy hablando sobre todo con la elaboración de los pliegos técnicos. Pero eso es lo que nos emplazamos en febrero del 2017, los grupos políticos que nos comprometimos a trabajar con las cláusulas sociales, y allí estábamos reunidos. Y creo que estábamos casi todos. 17. Correcto. Creo que está suficientemente debatido y el voto expresado. Pues no, yo quiero contestar algo porque... creo que ya habéis contestado. Siguiente punto, Mercedes. Bost. Onespena ematea, 23.970 euro eta 16 zentimoko gastua baimentzeari eta xedatzeari CESPA S.A.rekin sinatutako kontratuari lotuta. Bai, Sergio. Abstengo. Pepe. Abstención. Basauri Baik. EH Bilduk. A2. EPSek. De acuerdo. EAJak. A2. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. 6. Behin betiko onespena ematea San Fausto Bidebieta Pozoko etxeko hiri berrikuntzako plan bereziari. Bai, bueno, honen gainean aurkezpen txiki bat, egia da soberan ezabaidatu dagoela, nik ez dakit soberan ezabaidatzeko moduko gairi dagoen, baina bai, sarritan ez da baidatuta. Bai, segituko dut.
Baina, bueno, sikiran, kokatzeko zeren gainean gabiz horbetan eta lau kontu honen gainean. Estamos hablando del proyecto especial para la regeneración de San Fausto Villeta Pozocueche, que se presenta hoy para su aprobación con carácter definitivo. Algunas características que creo que hay que dar a este proyecto. Una, desde luego puede ser discutible o no, pero lo que no es discutible es que ha tenido una grandísima participación vecinal a través de múltiples cauces, de múltiples reuniones, de múltiples agentes, y esto es, reuniones varias, con residentes, con asociaciones, con algunos más de una vez, carpas, buzoneos, aportaciones en la web y, para acabar, una consulta. 2. Es un proyecto que ha registrado en las aportaciones recibidas una amplia opinión favorable respecto a este proyecto. Las aportaciones recibidas por escrito y registradas en torno al 80%. 3. Desde luego, es un proyecto que plantea un pueblo con una alta densificación de edificios, una planificación urbanística, a nuestro juicio, más racional. Edificios con no muchas alturas y no una gran densidad, partiendo de la base y del análisis de que tenemos un pueblo suficientemente denso y en algunos barrios y zonas especialmente. Es un proyecto que plantea reconstrucción de edificios y reurbanización de espacios. Edificios con unos grados a veces de degradación importantes y evidentemente en los cuales se va a intervenir con las personas que allí viven para que tengan un derecho de realojo. En concreto, 48 de las viviendas planteadas en este proyecto estarían orientadas a ello y serían viviendas con algún tipo de grado de protección, más alojamientos dotacionales, que son viviendas en alquiler, tasadas en 35. Completando la oferta residencial que en otras promociones del pueblo que aquí hemos traído, todas ellas tenemos, tanto de vivienda de protección, como vivienda libre, como vivienda en alquiler. Es un proyecto que plantea más zonas verdes y mejor accesibilidad. En Pozocueche se genera un nuevo parque de 15.000 metros cuadrados, dando, yo creo que, un pulmón a una importante zona de centro urbano. Se amplía la trinchera de San Fausto en 2.000 metros cuadrados más y, evidentemente, se mejora la accesibilidad entre barrios y entre zonas más altas y más bajas del municipio. Es un proyecto que genera más aparcamientos subterráneos, evidentemente, en los nuevos edificios, porque en algunos viejos, si se reformaran, no sería posible hacerlos. Un nuevo parque insoterrado y rotatorio, y también una reestructuración de las plazas que actualmente hay en los entornos para que no se pierdan las menos plazas posibles de superficie. Con una estación accesible y funcional. Creo que todos y todas las que o lo usamos, hemos pasado por allí o estamos en este ayuntamiento, sabemos cómo está la estación. Evidentemente desfasada, evidentemente con una gran necesidad de ser mejorada en aspectos de accesibilidad y en aspectos de seguridad. Y es un proyecto autofinanciable, con una estimación de ingresos y gastos muy prudente, reduciendo a menos de la mitad otros importes que se han dado en otros proyectos, todos ellos lícitos, evidentemente, pero este es otro, a menos de la mitad esos importes. Y desde luego, un proyecto en el que nadie empeora y mejora a todo el mundo. Nos guste más o menos el proyecto, nadie empeora y mejora a todo el mundo, y esto es incuestionable. Y a partir de ahí yo sí diría, con total respeto, evidentemente, a quienes han votado sí, a quienes han votado no en la consulta, a quienes no han votado, a quienes apoyan el plan, a quienes no lo apoyan. Este, evidentemente, no es un proyecto 100% de nadie, ni tampoco del que habla, ni del equipo de gobierno. No es un proyecto 100% de nadie. Es un proyecto que hace de lo posible virtud, o intenta hacerlo. ¿Qué podemos hacer dentro de la capacidad que tenemos? Y a mí se me gustaría acabar de momento diciendo, creo que tenemos una gran oportunidad, una grandísima oportunidad de recuperar un terreno para el pueblo que nos parte desde hace quizás demasiados años, de regenerar unas zonas que tenían que haber sido regeneradas quizás hace ya muchos años, de mejorar, creo que, la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas y, desde luego, de hacer un pueblo más amable y mejor para vivir para todos y todas, con más zonas verdes, con mejor accesibilidad y con mejores ofertas de vivienda y de aparcamiento. Creo que esa oportunidad tenemos que aprovecharla y
Yo pido valentía y que miremos por el bien común. Repito, no es un proyecto 100% de nadie, porque a todos nos gustaría haber ido más allá de una manera o de otra. Pero creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad y estamos en disposición de hacerlo. Bye. Sergio, abrimos el debate, si os parece. Bueno, pues visto lo visto, podríamos decir que volvemos a la casilla de salida. Porque hoy vamos a decir aquí sobre un plan que pretende regenerar el centro del pueblo. Una regeneración que se erige sobre unos terrenos que no nos pertenecen. Ya sé, he leído el último mail, el último informe de ADIF, pero a día de hoy no nos pertenecen los terrenos. Igual dentro de 5 días, 5 semanas, 5 meses o 5 lustros, ADIF se decide hacer la concesión, pero a día de hoy no son propiedad del municipio. ¿Vale? Empezamos, señor alcalde. Aún así, todo usted en declaraciones a la prensa pretende que esto empiece a dar sus primeros pasos este mismo año. Este mismo año. Y la verdad que me parece mucha prisa, ¿eh? No le he notado yo esa premura a la hora de crear consensos. Tanta prisa se puede entender, solo se puede entender, a mi creer, que si lo que se pretendiese fuese tirar la casa de los maestros, vender el solar y que el constructor de turno agraciado se hiciese de oro pues levantando pisos de más o menos 50 millones de las antiguas pesetas, lo que hoy serían unos 300.000 euros o más. Y no me lo invento yo estas palabras, ¿eh? No me las invento yo, que son palabras de un representante de Idón. Cuidado. Y una vez esto, pues como digo, yo creo que una vez aquí matar el plan, con lo que conseguiríamos que el barrio de San Fausto siguiese igual de lo que está, aunque bueno, imagino que lo meterían dentro de ordenación para resarcir a los vecinos en algo. Y Pozocoeche seguiría separado del resto del pueblo. Ahora, eso sí, conseguiría sanear las cuentas del consistorio y las vistas desde su balconada, la verdad que mejoraría mucho, señor alcalde, pero siempre, una vez más, a costa de la pérdida patrimonial. Si tengo o no la razón, el tiempo me lo dirá. Últimamente tengo suerte, me ha dado bastantes. Y luego un plan que lo único positivo, sí, así, ya te lo he mostrado una vez. Un plan que lo único positivo que nos va a dejar, eso sí que es cierto, teniendo en cuenta que le veo poco futuro, pero lo único que creo que nos va a dejar positivo es la consulta popular. Una consulta que se gestó en el seno de otro Basauris posible, que nació pese a la negativa del PNV, gracias al apoyo de la oposición, y que creció, sí, condicionada por un pacto de despacho entre EH Bildu y el PNV. Así han sido las cosas. Y si no tienen de hemeroteca. Sí, reíros, pero en la santa verdad, no hay más. El voto emitido aquí hoy, pues la verdad que va a ser avalado por una consulta que no ha cumplido las condiciones que en este pleno sacaron o se nos impusieron. Sus condiciones no las ha cumplido y se van a apoyar en ello. Era una votación, por cierto, que no dejó indiferente a nadie por su peculiaridad. Unas condiciones que, palabras suyas, según alcalde, unas condiciones que aseguren una participación mínima y digna que avalen o no una consulta de un proyecto tan importante. Eso lo dijo usted aquí. Otras palabras suyas. Una consulta con unos mínimos que claramente hemos dicho desde el principio para que sea digna, vinculante y significativa. Palabras suyas. Y otras palabras más suyas. También hay un diferencial entre un sentido de voto y otro, porque entendíamos que una pequeña minoría no tenía que decidir por una mayoría. Esto lo dijo usted en abril del 2017. Pues bueno, dichas condiciones, las que ustedes proponían, eran un 40% de participación mínima del censo, o sea, unos 13.392 votantes, y un diferencial del 15% entre el sí y el no, para que esa votación fuese digna, vinculante y significativa. Unas condiciones que a los compañeros de EH Bildu pues, no les satisfacían,
porque la propuesta, por palabras de ellos, la propuesta de ellos era la de no poner ningún mínimo en ninguno de estos aspectos, tanto por ciento en moto y tanto por ciento en diferencial, porque entendemos que hacerlo supone condicionar, sin necesidad de hacerlo, una consulta popular de estas características. Pero aún así pactaron con ustedes. No les satisfacían las condiciones y pactaron con ustedes. Y sus palabras eran lo que va a suponer que por lo menos 10.500 ciudadanos y ciudadanas de Basauri tengan que acudir a las urnas a votar en esta consulta para que sea vinculante y que la opción que sea ganadora alcance por lo menos el 52% en el porcentaje de votos. Las condiciones de los compañeros de H. Bildu eran un 30% de participación mínima, que son 10.044 votantes, y un diferencial del 5% entre el sí y el no, para que fuese digna, significativa y vinculante. Fíjense que H. Bildu les mejoró a ustedes las condiciones, para que lo tuviesen más fácil. Pero bueno, al final la cosa quedó con un 20% de participación mínima. Sí, pero aquí la verdad es, oye, no hay más, es lo que hay. Un 20% de participación mínima que se resume en 6.696 votantes y un diferencial entre el sí y el no del 5%. Como puede ver usted, señor alcalde, la dignidad fue bajando según pasaba el tiempo. Y viendo los resultados obtenidos, que no han llegado al mínimo que ustedes se exigieron, ustedes, no les obligó nadie, que ha sido un 18,07%, 6.051 votantes solo, pues resulta que la consulta es indigna. Pues no ha llegado a los mínimos, debe ser indigna. Como esos que ahora la visten en la lagarterana, y nos la quieren vender como significativa y vinculante. Tiene pelota la caraleña. Y volviendo a recordar sus palabras, señor alcalde, una pequeña minoría no tiene que decidir por una mayoría, pues ustedes y probablemente los compañeros de H. Bildu se van a apoyar en un 13,21%, en 4.425 votantes solo. Una inmensa minoría, como aquel anuncio de la 2, de la televisión española, para sacar adelante este proyecto. Ya vemos que ni PNV ni H. Bildu, por lo que se va a ver, espero equivocarme, pero por lo que se va a ver, vemos que no tienen palabra de vasca ni vasco. Y a la vista de los resultados de la consulta, pues no va a ser el pueblo quien decida si realmente se lleva a cabo este proyecto o no. No, el pueblo no va a ser, van a ser ustedes. Por lo mismo, no deberíamos volver a escuchar de su boca, señor alcalde, las siguientes palabras que dijo. Se trata de un proyecto que no ha generado rechazo social, sino todo lo contrario, en las aportaciones recibidas en general, y lo que entendemos es que los vecinos y vecinas mayoritariamente esperan que se lleve a cabo. Y bueno, y para acabar, pues decir que hoy es un buen día para dejar al lado el complejo de inferioridad frente al compañero paternalista, un buen día para decirle a este equipo de gobierno que no, que Basauri no se merece ni el más mínimo riesgo de que su deuda crezca por el interés de nadie. Que Basauri no se merece que su patrimonio municipal acabe en manos privadas en vez de dedicarse a fines sociales. Y, como siempre he dicho, al rescate ciudadano. Y luego también que Basauri no se merece que borren un trozo de su historia, pues ya no queda mucho, la verdad, sino que se rehabilite y que siga siendo parte de su corazón y su futuro. Y bueno, en definitiva, hoy es un buen día para demostrar a nuestros vecinos que no mentimos por un puñado de votos y que cumplimos con lo prometido en la campaña electoral. Aunque bueno, hoy van a ser espectadores de lo contrario, ya que algunos que llevaban en su programa electoral la rehabilitación, hoy van a votar por vender patrimonio municipal y beneficiar a algún constructor. Y por si no ha quedado claro, yo voy a votar que no. No teníamos ninguna duda. Gracias. Basauri bai. Parkatu. Sí. Bueno, yo creo que sí que hubiera sido oportuno que el equipo de gobierno, en este caso el alcalde, porque aunque dice que el plan no es suyo, es el que lo aprueba con decreto de alcaldía, porque aquí no hay junta de gobierno. Entonces se puede decir que sí que es suyo.
Entonces sí que entiendo que hubiera sido bueno que explicara un poco lo que se nos transmitió en Junta de Portavoces sobre las posibles repercusiones que tendría la aprobación de este plan especial en relación a pérdidas patrimoniales y en la obligatoriedad, sí o sí, de tener que renegociar un convenio con Bilbao Ría 2000, el cual, pues siempre que se le ha instado, solicitado, comentado o recomendado al señor alcalde, pues siempre la respuesta era que para qué, que no, que él tenía su plan y que el plan era suyo. Y ahora parece ser que no es tan suyo y que le van a hacer falta de terceros pues para que este plan que se nos presenta tenga algo de futuro, lo cual es dudoso. Yo ya desde el principio, ya que cuando nos dieron un poco el plan, pues ya transmití, pues a mí no me convencía este plan especial. Sobre todo pues porque es un plan que no cierra urbanísticamente la brecha que hay en el municipio, no da esa movilidad o accesibilidad necesaria. Entonces, ya en su día ya propusimos que se ampliara la trinchera para un lado y para el otro, así como tampoco entendíamos que no se incluyera a los números 20 y 22 de San Fausto. Se dice que hay muchos inmuebles degradados, pues estos no deben estarlo. Al final, este plan les deja ahí apartados para una futura actuación, pues que veremos si se puede hacer o no, o a ver quién es el valiente que la comete, dejándoles en un limbo urbanístico, pues malo para los propietarios y seguramente con vocación de eternidad, ¿no? Hasta que pues algún día pues se caigan o estén en ruina. También proponíamos más vivienda y con ese más incremento de vivienda proponíamos 80 viviendas más y también un incremento de la VPO. Sobre un 17 que proponía el PNV, pues proponíamos un 40% de incremento de vivienda de protección oficial. Entonces, bueno, eso era un poco lo que era en el documento en sí. Respecto al convenio, reiterando lo que he dicho al inicio, pues hoy, preparando un poco el debate, pues al final me he ido al pleno de septiembre del 2015, que era el primer pleno, digamos, entre comillas, ordinario que teníamos en aquellos días los nuevos corporativos. Y el alcalde nos vino con una moción en la cual se nos instaba a que instasemos a su vez al Consejo de Ministros a que le regalaran la playa de Vías. Algo así fue, más o menos, ¿no? Y yo me acuerdo que tengo por aquí el acta, es que el acta tiene su miga, tiene su coña este acta. Y bueno, y yo ya le decía, digo, era nuevo y descubrí que había un convenio. Dije, oiga, señor alcalde, hay un convenio vigente que en su día firmaron tres agentes. Aquí le leo, ¿no? Entiendo que hay un convenio firmado que es necesario revisar, denunciar, adendar o enmendar, siempre buscando lo mejor y lo más ambicioso para el municipio. También le comentaba aquí, por otra parte, ese convenio prevé una comisión de seguimiento y lo que yo propongo aquí al señor alcalde es que la convoque y trate con todos los agentes la mejor solución posible, ¿no? También le proponía hacer una comisión especial en el ayuntamiento en la cual se trate de forma monográfica esta infraestructura para tener toda la información posible y que al final esto no sea un goteo de información, pues que a veces, bueno, pues no es lo mejor, sobre todo no ya para hacer nuestro trabajo, sino pues para poder trasladar nuestras opiniones. A mí lo que me dice el alcalde es: has echado muchos balones fuera y aquí hay que centrarse. Esto es así, alguna cosilla que he subrayado de esta extensa acta, en la cual, pues, hoy, unos años después, pues veo que al final pues sí que va a hacer falta que se renegocie ese convenio. También se lo repetimos en las alegaciones al Perú. También le dijimos pues que era fundamental renegociar ese convenio, que convocase la comisión de seguimiento que regula el convenio, que es la que tiene que conocer este proyecto previamente, en teoría es la que tiene que dar el visto a ese convenio. En el Plan General de Ordenación Urbana también, como sugerencia, propusimos lo mismo, que se revisara el convenio, sobre todo pues para darle un poco de verdad al documento, porque luego la edificabilidad que se iba a dar aquí iba a influir en el resto del plan general. Entonces, bueno, lo primero, no nos convence el Perú. Lo segundo, ahora parece ser que sí que hay que renegociar el convenio, años después. Tercero, el famoso contencioso con Bilbao Ría 2000. Y en el 2012, el alcalde firma un documento en el cual se compromete a pagar en cómodos plazos una deuda. Un documento que usted firma, pero que no ha pasado por este pleno. Yo no sé si debería haber pasado o no debe haber pasado, pero por aquí nadie lo vio. Y se comprometía a pagar una deuda con Bilbao Ría 2000 de unos gastos incurridos
para este plan, para este área de reparto, para esta actuación urbanística. El primer plazo lo paga y el segundo no. Entonces, ahí ya empieza todo el lío de pues, el Consejo de Administración de Bilbao Ría 2000 pues, decide meter un contencioso al ayuntamiento para que pague, en el cual pues, bueno, el alcalde delega el voto y un tal señor Atucha pues se abstiene pues, porque el señor alcalde pues, no fue a ese Consejo de Administración en el cual todos, creo que estaría presidido por el señor Abur, no, estaría presidido por el señor Areso, alcalde del PNV de Bilbao, me imagino. Aquí el Consejo de Administración, pues todos deciden que hay que tirar para adelante con el contencioso. Contencioso al cual también nos íbamos enterando de las sentencias. Hay que pagar. Y yo le decía al alcalde, renegocio el convenio. No, apelamos. Claro, al final ya llega ya la sentencia definitiva y hay que pagar. Aquellos 100.000 euros que había que pagar, pues hoy serán 130. No sé si han pagado, han pasado ya el recibo, han girado ya el... No sé, pregunto. Pero bueno, porque al final hay que pagar costos más intereses. Aparte de esto, también decíamos que el plan nos parecía económicamente de dudosa viabilidad, porque el alcalde ha hablado de prudencia, pero la prudencia puede estar en el margen. Me refiero que la prudencia no está en el ingreso o en el gasto, sino hay que tener una prudencia razonable. Es decir, no se puede presentar un plan especial con un 1% de margen de beneficio. Pues porque cualquier cosa que baile, pues ya lo echa para atrás, que es también lo que decía Bilbao Ría 2000, aparte de denunciar que había un convenio, y lo que decía Adif, decía, vale, no nos parece razonable el estudio económico. Y luego, pues también lo que he trasladado varias veces, ¿no? Este ayuntamiento, la sociedad de Bilbao Ría 2000, ha incurrido en 4,5 millones de euros de gastos, de los cuales 3,2 ha pagado el ayuntamiento. Ya ha pagado. Y ahora le va a tocar pagar 1,3 millones. En total, 4,5 inicialmente. Estos 4,5 no están en el plan especial como gasto. Si no está como gasto, es que se pierden. Y no lo digo yo solo, porque hay por ahí informes que lo avalan. Entonces, al final, pues aprobar este plan es tirar 4,5 millones de euros a la basura, tesorería. No hablo de pérdida patrimonial, tesorería, circulante, dinero, que se ha pagado, que no se va a recuperar, y el que se va a pagar, que yo no sé cómo lo vamos a pagar. Pregunten en el pleno de presupuestos. Dije, no se consigna los 130.000 de la sentencia y tampoco se dice cómo vamos a pagar el resto de la deuda. Porque si este ayuntamiento quiere que este plan tenga algo de futuro, va a tener que renegociar con Bilbao Ría 2000 y Bilbao Ría 2000 le va a decir, pero me tienes que pagar lo que me debes. Ahora, pues igual hay que hacer otro prorrateo como el que se hizo en su día y alguien se encomendará a la Virgen de Begoña para que se pague. Entonces, bueno, antes me acordaba cuando decían que si no se prorrogaba el contrato de basura se perdían 400.000, pues si se aprobó este plan, pues se pierden 4,5. Pues al final, bueno, pues ahí está la coña, ¿no? Y bueno, hoy casualidad nos ha llegado un informe de Adif que nos ha enviado el alcalde a las 2, creo, y lo he podido leer. Y bueno, pues al final el demonio parece que no era tan demonio, ¿no? Por lo que he podido percibir. Porque luego, si igual lo explicas un poco, porque al final, aquí, que los más malos eran los de Adif, pues al final parece ser que Adif se compromete a hacer una nueva estación, ¿no? Y bueno, y luego también con el tema de los gastos, ya acabo, al final, ese dinero que va a tener que pagar el ayuntamiento a Bilbao Ría 2000 para que renegocie el convenio y se pueda desmontar ese convenio que había y hacer uno nuevo, pues claro, no sé si ya os ha transmitido Bilbao Ría 2000 una valoración de lo que tiene que pagar el ayuntamiento. Porque al final, yo lo que recuerdo en su día es cuando el alcalde firma el documento, se compromete a pagar en cómodos plazos siempre que se le descuenten los gastos financieros. Entonces, esos gastos financieros imputados al 2010 eran 192.796 euros. Me imagino que estos gastos financieros, si así eran en el 10, pues en el 18 andarán parecido. Y si ya le metemos el interés legal del dinero,
pues prácticamente pues nos metemos en un incremento de gastos de unos 500.000 euros más. Me gustaría que se confirmara cuánto hay que pagar a Bilbao Ría 2000, si es 1.200 o es 1.700, para que la gente pueda ver un poco el precio de esta aventura. Y luego ya poco lo que decías, Sergio, pues sí, yo lo comparto. Al final es que tampoco la gente me da la sensación que lo quiera. Me da la sensación que aquí el alcalde ha hecho una consulta como el que hace una puerta y luego no cabe por ella. Y se tiene que agachar, ¿no? O el que se compra unos zapatos y luego le duelen al andar. No, se ha hecho una consulta a medida que luego, pues, cosas de la vida, pues no... Ahora, yo si hago fuerza, pues al final, claro que me entra el pie. Igual no me llega la circulación y no me llega la sangre. Se queda por el camino, ¿no? Pero bueno, luego ya para finalizar, eso que es un plan nacional que ha carecido de ningún tipo de consenso, porque ninguna alegación de los aquí presentes ha sido aceptada. Yo creo que ninguna. Bueno, la de Licor Escarpi y una más, pero este plan es el suyo, no es el de nadie más. No. Sí. ¿O no? Basori, bai. Sí. Bueno, a nuestro modo de ver nos encontramos hoy con un debate que no se debería de estar dando, ¿no? Porque pese a ser un instrumento de democracia directa, la famosa consulta apenas ha movilizado el 18% del electorado, ¿no? No se ha llegado al 20% del umbral establecido por el equipo de gobierno que lidera Andoni Busquets y por EH Bildu para dotar de legitimidad el resultado, ¿no? Un umbral que previamente ya había sido rebajado del 30% en el primer intento de consulta. Algo que desde nuestro grupo municipal siempre ha sido criticado, ¿no? No entendemos que un proyecto que afecta al municipio de amplia manera se dote de unos límites de participación a nuestro parecer, tan bajos. Pero aun con este escaso 20% que ustedes planteaban como límite legitimado, el electorado movilizado ha sido mínimo y no han cumplido sus requisitos. Si no cumplen lo acordado, ¿para qué hicieron las votaciones? ¿Para qué se gastaron el dinero de la ciudadanía en la consulta y en el intento de consulta anterior, si no van a cumplir al final lo que ustedes mismos acuerdan? El plan especial Bidevita, San Festo y Pozocoche se ha querido llevar a cabo sin acuerdo con los distintos entes, ¿no? Ni con Bilbao Ría 2000, como bien venía comentando Gabriel, y resulta que hoy se nos trae un borrador que curiosamente, nos acaba de llegar de Adif, curiosamente hoy a las 2:20, para ser exactos. Que bueno, cualquiera que pensara mal pensaría que se nos ha estado ocultando información, pero no vamos a pensar mal. Pero bueno, es no sé, que nos parece a nosotros, peculiar, vamos. Sí, claro. Sí, ¿puedo continuar? Sí. Barkatu. Bai, mesedez, Isildu. Pero bueno, eso es un borrador y al fin y al cabo lo que se nos ha, en el que no se nos habla del precio que tendría que pagar el Ayuntamiento de Basauri, ni se nos especifica pues lo concreto, ¿no? Con lo cual nos acaban surgiendo más dudas, ¿no? Lo único que se nos especifica es que parece ser que asumirá por parte de Adif el coste de la estación. Los costes de otros ámbitos, pues parece ser que ahí no se especifican. Con lo cual tenemos aún más dudas que antes. Y continuamos con el convenio que aún está vigente, ¿no? El convenio de Bilbao Ría 2000. Curiosamente, en la pasada Junta de Portavoces de Asesoría Jurídica nos ofrece un informe que viene a decir también, pues básicamente que si continuamos adelante se va a perder lo que se ha venido invirtiendo, ¿no? Y que habría que negociar con Bilbao Ría 2000, lo que ha venido exponiendo un poco Gabriel, ¿no? Que curiosamente, pues bueno, seguimos con la misma cantinela, ¿no? Que parece que entre su partido, del Partido Nacionalista Vasco, entre unos y otros, no sabemos si es que no se llevan bien o qué tipo de relación tienen ustedes para que no se lleguen a acuerdos entre el mismo partido. No, porque el presidente de Bilbao Ría 2000 todos sabemos quién es, no sé, yo pregunto. Entendemos que nosotros desde los primeros debates que tuvimos en esta sala y en comisiones siempre hemos solicitado lo mismo, ¿no? Que existiera una negociación con los actores implicados, ¿no? Una negociación con Adif, una negociación con Bilbao Ría 2000, antes de la resolución de ningún plan, porque supondría un perjuicio para las arcas municipales. Y, sin embargo, aquí estamos, sin acuerdos claros, al menos a nuestro modo de verlo,
y con la amenaza de dejar escapar solo con ese desacuerdo, el de Bilbao Ría 2000, 4,5 millones por el desagüe. Pero no contentos con perder esos 4,5 millones, ustedes encargan un plan que es inviable económicamente. Según IDON, la empresa encargada de realizar el proyecto del Plan Especial San Fausto Bidebete Pozocueche, el beneficio es de un 1% del balance positivo. ¿Saben ustedes qué es un 1% del balance positivo? Es un proyecto inviable, eso es lo que es. Pero para más INRI, se han engordado ingresos y rebajado costes, como así se demuestra en el peritaje que realizó el estudio de arquitectura Ana Sagasti Basterrareño, que nos hablaba de pérdidas de 12 millones de euros frente a un 1% de un balance positivo que planteaba este ayuntamiento. El Partido Nacionalista Vasco, de forma muy democrática, ha rechazado prácticamente todas las alegaciones presentadas por el resto de grupos políticos. Voy a recordar alguna de estas enmiendas o alegaciones del PERU-PAU porque nos deja perplejos la situación que estamos viviendo ahora mismo. Revisión del estudio económico-financiero, denegada. Ampliar la cubrición de la trinchera, denegada. 50% de zonas pórticas, denegada. Contemplar la rehabilitación, denegado. Rebajar la altura de las viviendas del bloque R6, denegado. Asegurar el patrimonio municipal, denegado. Estas enmiendas no son nuestras, son de H. Bildu, que parece que hoy va a aprobar un proyecto que no ha aprobado ninguna de las enmiendas presentadas por su grupo. Que la consulta ha sido un fracaso es un hecho. Y esto debería hacer reflexionar al equipo de gobierno y a los grupos municipales partícipes en este proyecto. Desde nuestro grupo municipal solicitamos en numerosas ocasiones la revisión de este plan por parte de un peritaje externo sobre la viabilidad económica, que nos ha sido denegada de manera reiterada. Se les ha pedido consenso con el resto de fuerzas políticas, porque no han establecido ningún tipo de consenso con el resto de fuerzas políticas. Aquí han pasado el rodillo y punto. Y porque en materia urbanística ha de existir consenso. Les recordamos que queda poco más de un año para las nuevas elecciones municipales. No se van a perpetuar ustedes aquí siempre. Aunque tendrán esa intención, entiendo. Pero si entra otro grupo municipal, ¿qué pasa? En definitiva, les hemos pedido cordura. Y hoy aquí no lo han demostrado. Nuestro voto es no. Ederto, EH Bilduk. Bueno, para EH Bildu Basauri, uno de los objetivos de este largo proceso que ha supuesto el desarrollo del Perú era la celebración de la propia consulta popular como fórmula para otorgar a la ciudadanía la última palabra sobre el mismo, porque evidentemente creemos que se trata de un primer paso en el camino de implantar un modelo político diferente al actual, basado en la participación ciudadana y en el derecho a decidir. Ese ha sido siempre nuestro objetivo principal. Y todos los pasos que hemos venido dando a lo largo de todos estos años, porque, repito, ha sido un proceso largo, han sido coherentes con ese objetivo. En su momento, cuando se presenta el proyecto y lo analizamos, pues una vez analizado, dentro de H. Bildu, a través de un proceso participativo, decidimos dos cosas, claramente. Dar libertad de voto a nuestra militancia, precisamente porque el proyecto no nos satisface en su integridad, por supuesto, le hemos visto partes positivas, hemos visto partes negativas, hemos aportado todo lo que hemos podido, vuelvo a repetir, en todos los ámbitos donde hemos participado, y en segundo lugar, otorgar a la consulta carácter vinculante, independientemente del resultado que arrojara y de la participación que obtuviera. Tras muchos años de reivindicaciones compartidas con el movimiento popular de Basauri, conseguimos hacer realidad por primera vez en nuestro municipio, por primera vez, el derecho a decidir directamente sobre temas que afectan a vecinos y vecinas. El 17 del pasado mes de diciembre fuimos llamadas como ciudadanas y ciudadanos a ejercer ese derecho a decidir. Y un 18% del censo en su conjunto, más de 6.000 personas, acudió a los colegios electorales, aunque ese porcentaje fue sensiblemente superior en aquellos barrios más afectados por el Perú, pues desde el 28% incluso al 33% según la zona. Se han dicho algunas afirmaciones, yo estoy un poco en una diatriba entre el que calla otorga y entrar un poco a determinado barro que no sé si tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, no quiero que el silencio suponga hacia algunas cosas que se han dicho la aceptación, sobre todo cuando se trata de puras falsedades. Entonces, sí que me gustaría recordar, creía que no iba a ser necesario de verdad
otra vez hacerlo en este pleno, pero habiendo oído lo que se ha oído, creo que habría que recordar algunos términos concretos con respecto a un aspecto concreto de la consulta que tiene que ver con el tema de los porcentajes. Ha habido aquí una ensalada de porcentajes de lo que fue, ha habido un momento incluso de verdad, no sé de lo que estabas hablando, 40, 50, no sé. Está claro que en la negociación para acordar los términos de la consulta se habla de dos porcentajes, uno que tiene que ver con la participación y otro con el diferencial de voto. Bien, es sabido que para EH Bildu, vuelvo a repetir, como he dicho ahora, lo más importante en todo este proceso es la realización de la consulta y nos comprometemos a un trabajo político de negociación con el partido de gobierno para que la consulta se realice y en los términos que más se acordaran a lo que EH Bildu pretendía. Y es cierto que ahí llegamos a un término medio, lo cual en política creo que es algo de pura responsabilidad, donde no es como exactamente tú quieres, pero consigues también un poco de mover al contrario. Yo creo que eso no debería sorprendernos en un ámbito como este en el cual estamos haciendo política. Se llega a ese porcentaje y se aprueba en pleno la celebración de la consulta con una serie de premisas. De una, creo que se nos olvida, es que llegamos y acordamos que el resultado de la consulta se considerará políticamente vinculante. Hay que diferenciar entre jurídicamente y políticamente vinculante si la participación alcanza un porcentaje mínimo del 20%. Cosa que no ha sido, ciertamente, a muy poco, por muy poco margen, y el diferencial entre sí y no es igual o superior al 5%, cosa que se ha, superado y quintuplicado. Sabemos que el porcentaje de votos afirmativos ha superado el 70%. Si no se diera cualquiera de dichas circunstancias, el Pleno, esa cosa que estamos haciendo ahora aquí, tan importante, será soberano, la soberanía del Pleno, para adoptar los acuerdos definitivos que procedan sobre la aprobación definitiva del Pleno. Es decir, ese es el punto en el que nos encontramos. Claro que a todos y todas nos hubiera gustado que la participación hubiera sido altísima. También un ejercicio mínimo de humildad por lo que nos toca como políticos y políticas para hacer un análisis de por qué eso no es así, no solamente en el municipio de Basauri, sino en el ámbito un poco general de los tiempos que corren de desmotivación, etcétera, que, repito, no lo voy a utilizar como justificación. EH Bildu se encuentra en el punto de que tiene que ejercer su responsabilidad política y tomar una decisión en base a esa realidad. Y vuelvo a repetir, claro que nos hubiera gustado que la participación hubiera sido mayor, pero a pesar de ello, también me parece un ejercicio bastante deshonesto no poner en valor a esas 6.000 y pico personas, a esos 6.000 y pico conciudadanos y conciudadanas que se acercaron a emitir su voto el 17 de diciembre. Queremos ponerlo en valor porque, vuelvo a repetir, en estos tiempos de desmovilización política, pues hay que congratularse. Hau esan da, motivazio falta honen arrazoiak aurkitzeko analisi kritikoa egiteko eta herritargoaren ahalduntzearen aldeko lanean aritzeko erantzunkizunari ez diogu muzin egin. Aprobetxatzen dut berriro lehen esan dudan moduan, berriro honi arreta berezia jartzeko eta mailaren gainean jartzeko zer gertatzen ari den eta ze gauzak egin dezakegun parte hartze bultzatzeko eta hiritarren parte hartze eta alduntze politikoa indartzeko. Horrela, lortuko baitugu ezoikoa izan den jarduketa hau, gure instituzioen eguneroko politiken egunerokotasunaren txertatzea. Guretzako horrezegatiken importante da lehenengo pausu hau. Prekario izan dena, bale, segurazki. Hobeto egingo dugula, segurazki. Lehenengoa izan da. EH Bildurentzako oso importantea. Demokrazia parte hartzailearen alde egiten dugun apostua zintzoa eta sendoa da. Eta ondorioz, gure herriaren panorama politikoan etengabeko jarduketa izatearen aldeko lanari eutsiko diogu. Eta gauzak horrela, Otsaileko udalbaltza honetan, gaur bertan,
San Fausto Bidebieta eta Pozukuetxeko HBP edo Peru delakoari buruz erabakitzeko momentua heldu da. Eta EH Bildu Basaurik koherentziaz jogatuko du, oraingoan ere, lehen esan dudan moduan. Prozesu guzti honetan zehar aritu bezala. Azken erabakia herriaren esku usteko egindako apostuak eta emaitzak errespetatuz, berriro dinot, bosken 73% proiektua garatzearen alde izan delako, asanbladan galdeketari izaera loteslea aitortzeko erabakiak, aipatutako udalbaltza honetan kontsekuenteki bozkatzera emango gaituzte. Hortaz, galdeketaren emaitza berretxiko dugu eta proiektua onartzearen alde bozkatuko dugu. EH Bildu Basauritik plan hau gure herrirako eta bertan bizi garen ontzako ahalik eta positiboen izateko modu arduratsu eta propositiboan eragiteko saiakerarekin jarraituko dugula. Lehen egin du moduan, gu benetan pentsatzen dugu oso txintxoak eta oso koherenteak izan garela. Egia da, gure zera proposamenak eta batzuk ez direla onartuak izan, baino gu pentsatzen dugu hemen ez dela bukatzen, jarraituko dugula, borrokan arazoak ebasteko, Basauriko herritarren ahotsa entzunarazteko eta konpromisoa bete dugu, eta orain noski pendiente geratzen diren arazoak eta gauzak eta borrokatzeko hor mailaren gainean egongo direnak, gu koherenteak izaten saiatzen behintzat jarraituko dugu. Gure botoa alde. Pesek. Bueno, pues somos los anteúltimos en hablar. En ruego os voy a pedir que de vez en cuando metamos en una bolita y que se mezclen los tiempos, porque casi no me dejan nada que decir. Pero bueno, me vais a permitir, por primera vez en estos casi 3 años, aunque luego sea el texto espontáneo, tengo muchas cosas que decir, que lea un artículo, porque lo mismo que ha hecho el alcalde, que ha hecho un poco de resumen, desde que EAJ-PNV está en la alcaldía, yo también quiero hacer un poco de resumen y de hemeroteca para que de una vez por todas yo creo que quede claro lo que hicimos unos y lo que van a hacer otros, ¿no? Permitidme que voy a leer, casi pido disculpas porque no lo suelo hacer, ¿no? Y es también una manera de criticar tantas vueltas que estamos dando. Bueno, pues nos vamos a traer todos nuestro escrito. Comienzo. A esto dijo no el PNV y EH Bildu hace 8 años. No a que Basauri se enganchara el tren de la transformación de Bilbao Metropolitano. Desecharon el modelo de cooperación entre administraciones, Ayuntamiento, Bilbao Ría 2000 y Adif. Han incumplido sistemáticamente los convenios firmados desde 2007. Se negaron y jugaron al no por el no, exclusivamente por intereses partidistas, obviando y dejando en un cajón el plan realizado en 2000 que no ha aprobado, el proyecto realizado en 2010, el cual tenía estas ventajas para la ciudadanía. Regeneración plena del barrio de San Fausto, sacando del limbo urbanístico a los propietarios. Supresión de la barrera del ferrocarril con la desaparición de la huella ferroviaria en el 90%. Creación de una estación más moderna, accesible y subterránea. Creación de aparcamientos subterráneos. Mejora de la conectividad y permeabilidad en todo el ámbito. ¿Y cómo se iba a realizar este proyecto tan esperado y demandado de tantos años? Las 3 partes implicadas, Bilbao Ría 2000, Adif y el Ayuntamiento, firmaron un convenio con el siguiente reparto de funciones. El Ayuntamiento, garante de la actuación estableciendo el modelo de ciudad y aportando suelos para la actuación. Adif, aportando los suelos, evidentemente, como ha dicho el compañero Sergio, que no son nuestros, de la playa de Vías, dentro del casco urbano. Reorganización de sus infraestructuras en el centro de Basauri para facilitar la reorganización urbana. Remodelación de la estación para mejorar su accesibilidad. Todos conocemos los problemas que tiene la estación del tren, de Adif. Bilbao Ría 2000. Se encargaría de la gestión de todo el proceso desde la planificación hasta la ejecución de todas las infraestructuras. Esta operación urbanística carecía de ánimo de lucro y tenía como objeto la autofinanciación. En el caso de que resultaran plusvalías en la operación, éstas se hubieran reinvertido en su totalidad en Basauri. Este modelo y actuación es el mismo modelo utilizado en Bilbao.
en zonas como Abandoibarra, Amézola, Basurto y más cercano en el tiempo Irala. Todos estos lugares actuaron, soterraron vías y recuperaron terrenos de tránsito ferroviario para el municipio y el disfrute de los ciudadanos. ¿Por qué para Bilbao sí y para Basauri no? La respuesta nosotros creemos que es bastante sencilla. Ni PNV ni Bildu ni otros agentes afines apostaron por un Basauri moderno, un Basauri actual. Su apuesta fue y es mantener un modelo anclado en tiempos pasados y tal como se ha plasmado por el descenso de la población en los últimos 15 años, Basauri ha de trabajar para convertirse de nuevo en cabecera de comarca. Que nuestros jóvenes opten por quedarse y atraer nuevos vecinos. El proyecto que ha presentado PNV con el acuerdo de EH Bildu no ha sido respaldado por los vecinos en la pasada consulta ciudadana, dada la escasísima participación. Un 18%, no hablemos de 75, sí, un 75%, de un 18%, de un 100%. No nos gustan las ensaladas de números, pero habrá que decir toda la línea, porque si no nos quedamos en un 75%. Invitamos de verdad, de corazón y con toda la honestidad, al PNV a sentarse, a dialogar, a ponernos todos de nuevo manos a la obra, a repensar este proyecto, a dar seguridad a los vecinos, a transformar verdaderamente nuestro pueblo y no hacer parches para salir del apuro, a retomar las conversaciones con los agentes implicados, que ya nos han adelantado ayer en Junta de Portavoces que se tendrá que resolver el convenio que sistemáticamente hemos ido diciendo pleno tras pleno que se debería de resolver, ya sea de una forma o de otra. Para retomar las conversaciones con los agentes implicados, Bilbao Ría 2000, ADIF, que son de vital importancia para que la transformación de Basauri sea una realidad. Siempre abogaremos por el soterramiento, eso está clarísimo, independientemente del tiempo que pueda costar por el tema económico, porque lo que sea, pero siempre el soterramiento, y no lo solicitamos solo nosotros, agentes o portavoces que se erigen en portavoces de vecinos, hace maldita hemeroteca. Hace 8 años decían que sin soterramiento no había un acuerdo para que este proyecto saldría adelante. La viabilidad económica, la regeneración real y plena y el bienestar de todos nuestros vecinos. Esto solo será posible con la colaboración de todos y todas. Y ahora he ido apuntando unas cuantas cosas que ha comentado el alcalde, que este proyecto, he leído un poco, perdonad, es el pasado. Ya no nos podemos enganchar a ese tren, pero sí quería dejar claro y recordar la oportunidad que perdió Basauri, lo que perdimos, el modelo de pueblo que creemos, porque creemos que es el mejor para todos. Andoni ha dicho que este proyecto, yo no voy a tratarle de usted, como hacéis vosotros y sus señorías, el alcalde Andoni, participación vecinal, exactamente igual que tuvimos nosotros, que hicimos el Partido Socialista, pero no porque seamos Partido Socialista y JPNV, sino porque todos tenemos la obligación de contar hacer participación ciudadana y contar con lo que nos dicen nuestros vecinos. Una amplia aceptación, una consulta que no ha llegado a un 18%, unas aportaciones todas en positivo, exactamente como tuvimos nosotros. Una aceptación igual que la encuesta que tienes, que está publicada en la web del ayuntamiento, donde un 75% está en contra de, lo voy a sacar para leer textual, porque si hablamos de encuestas, vaya, lo tenía, del plan de regeneración, un 75% que vota en contra. Sí, podéis. No, igual me estoy equivocando. Planes de mejora y regeneración urbana. Estoy de acuerdo, un 25%. Estoy en contra, un 75%. Acabo de hacer la captura de pantalla. Si decimos participación, yo entiendo que igual que el Observatorio Ciudadano tiene, para que se sepa, 126 votos. El Observatorio Ciudadano hay preguntas que no llegan ni a 70 que han contestado. En fin, yo es que me creo toda la participación. Un pueblo denso. Que teníamos un pueblo denso, tenemos un pueblo denso, entonces no vamos a subir alturas. Sí, denso, pero cada vez menos poblado, porque estamos perdiendo población, no llegamos a 41.000. Autofinanciable, por supuesto, claro. Yo, la inviabilidad económica o esa duda que hay,
otros compañeros de otros partidos lo han expuesto más extensamente. Evidentemente, autofinanciable. No creo que nadie sea tan irresponsable de querer meternos en un lío, ¿no? Gran oportunidad, que es una gran oportunidad, sí. Una gran oportunidad que perdimos en el 2010, porque ni tan siquiera os quisisteis sentar. Fue un no por el no, fue una bandera partidista. Bueno, por lo demás, la consulta. Voy a entrar un poquito en la consulta, aunque yo creo que desde el principio hemos apostado porque se hiciera una consulta y se hiciera bien. Nosotros fuimos los primeros que dijimos de no poner ningún tipo de barrera, de decir un 20%, un 30%, ¿qué pasa? ¿Que la abstención no existe? Nosotros creemos también en la abstención, ¿no? ¿O no? O esas personas han votado 6.051 votantes. ¿El resto qué pasa? ¿Que no hay que tenerles en cuenta? Hay que respetar a estos 6.000, pero también hay que respetar al resto. O respetamos a todos o a ninguno. Ni una sola de nuestras aportaciones, ya no digo del resto incluso de los que van a votar a favor. O sea, es que esto es algo que me sorprende, me sorprende. No me aceptas nada, pero bueno, voy a votar a favor. Ni una sola aportación del Partido Socialista, y algo sabremos de esto, entiendo yo. Algo sabremos porque teníamos un proyecto y era aceptado también por la ciudadanía, porque hubo gran participación. EH Bildu, nuestro objetivo principal es la consulta, el nuestro no. El nuestro, os prometemos que no es la consulta, es la regeneración de este pueblo que es el nuestro y que se borre la cicatriz que tenemos. Esa es nuestra prioridad, no una consulta, no una consulta. Y la huella no se borra. O sea, a mí me sorprende, de verdad, me sorprende muchísimo que digáis que para vosotros todo esto, todo después de 10 años o más, porque esto viene del año 2000, como ha dicho Andoni, llevamos años con esto. En 2010 se expone un proyecto, ahora se expone otro, respetables todos ellos, ¿eh? No, así no hagas así, no era un proyecto, proyecto teníamos, ojo, que estuvo expuesto y lo vio toda la ciudadanía, o los que quisieron, lo que quisieron ver. De verdad, me sorprende muchísimo que para EH Bildu su mayor, lo has dicho, el objetivo principal es la consulta. Joder, de verdad, me sorprende. Para nosotros no. Nuestro objetivo principal es el bienestar de Basauri, que se borre esa cicatriz que tenemos durante tantos años, que recuperemos esos terrenos. Principal, es que no me quiero repetir, Sergio ya lo ha dicho. Nosotros lo hemos repetido en pleno varias veces, estamos preguntando sobre algo que no es nuestro. Mañana nos puede dar por preguntar a ver si queremos traer la Torre Eiffel a Basauri, pero es que no es nuestra. O sea, hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Ayer en Junta de Portavoces, de repente se nos hace, no sé quién lo ha comentado también, se nos hace todo un informe sobre lo que va a pasar porque hay que resolver, efectivamente hay que resolver este convenio de una manera o de otra. Y entonces ya hemos avanzado como un poquito más, ¿no? Que todo ese dinero que hemos pagado Basauri desde hace mucho tiempo, desde el año 2001, por ahí vamos soltando derramas a Bilbao Ría 2000, en el 2007 se hace el convenio, pero ya se venía pagando de antes. Y ahora ya estamos como, este proyecto se va a aprobar porque se ha cocinado con EH Bildu, la consulta, vecinos, nos la encontramos el resto de la oposición el mismo día, cuando nos sentamos, aprobada. Sí, ni la teníamos. En ese mismo momento, Tita, oye, estas son las preguntas, y tuvimos que apoyar. Evidentemente votamos en contra, pero no de que se haga una consulta, sino de que no teníamos ni idea de lo que estaba allí, y venía cocinada de EH Bildu. Repito, ahora que ya se sabe que esto va a salir adelante porque van a obtenerlos, ya lo habéis visto, el apoyo, estamos ya un pasito para adelante y vamos a hablar de cómo recuperar ese dinero que se ha pagado de todos los basauritarras. Y como ha dicho el Partido Popular, no lo vamos a cobrar en dinero, en euros, lo vamos a cobrar en patrimonio, sí, está muy bien. También tenemos en patrimonio los aparcamientos, los garajes, de Soluarte, y se nos echa en cara sistemáticamente, pleno tras pleno, que no se vendieron los garajes. Bueno, pues también tenemos ese patrimonio e ingresamos mes a mes, no recuerdo exactamente, está aquí el compañero de Hacienda, no me acuerdo, 80.000 euros, no recuerdo. Y eso es patrimonio, o sea, es patrimonio
la pacha con lo que se hizo porque nos lo vamos a quedar, pero el otro no es patrimonio. Hombre, yo creo que de verdad se nos puede vender la película, pero de una manera, yo creo que más honesta, porque en Junta de Portavoces ayer directamente dije que todo lo que vaya a pasar después de la aprobación de este plan para recuperar el dinero que hemos pagado todos los basauritarras, tendréis a los socialistas de la mano, lógicamente, una vez que está aprobado, todo lo que podamos hacer para que ese dinero que se ha pagado, que hemos desperdiciado, porque hemos perdido el tren de Bilbao Ría 2000, es que ahora yo creo que ni aunque queramos engancharnos, nos dejan, porque son muchos años, y eso lo hemos perdido. Y bueno, no me iba a extender mucho, creo que me he extendido bastante. Nuestro voto va a ser en contra y bueno, sí que pediría lo de sentarnos, hablar, y que claro que no es un proyecto exclusivamente del PNV, pero lo que sí es verdad es que no es un proyecto de toda la corporación, porque ni una sola aportación, ni tan siquiera de los que van a apoyar el proyecto. Es un proyecto de EH, fíjate el subconsciente, EAJ, PNV y evidentemente las aportaciones vecinales, lógicamente. Contra, si no lo he dicho. Que no es poco. Bueno, se ha dicho muchas cosas y evidentemente voy a intentar responder a todas de la mejor manera posible. Bueno, a todas no, porque como responder a todas, suelen decir que el papel lo aguanta todo, el micrófono también. Primero, sobre la consulta. Pues yo diría, en primer lugar, hemos hecho lo que nos comprometimos a hacer, Y es bueno en la vida y en política tener palabra y cumplirla. Y nos comprometimos a hacer un amplio proceso de participación, un plan nuevo, con otras características de densidad, de menos vivienda, de unas características concretas que todos conocemos, y aquí está el plan. Nos comprometimos a un amplio proceso de participación, por cierto, que se ha llevado durante 2 legislaturas, porque algunos y algunas no estabais aquí, pero esto se empezó la pasada legislatura, y se ha hecho. Y nos comprometimos a una consulta y hemos ido a una consulta. Y hemos ido a una consulta que hay que recordarlo, diciendo, en este caso nosotros, una consulta solo apoyada por 2 fuerzas políticas de este pleno, que luego se nos llena la boca hablando de consultas y de que no hay que poner límites, se nos llena la boca, solo por 2 fuerzas políticas en este pleno. Y aprobamos una consulta, voy a recordarlo, evidentemente llegando a un acuerdo con quien estaba por la labor de hacerlo, que era con H. Bildu, y planteando un mínimo % de participación, efectivamente. Por cierto, planteando un mínimo de participación y asumiendo el compromiso de que si con ese mínimo de participación se leía que no, habríamos retirado el proyecto. Y esto es tener valentía y decir lo que uno dice que va a hacer. Encontramos un preproyecto, porque fue preproyecto, y luego lo vamos a ver, y desde luego está ahí, irrealizable económicamente, cuando estaba empezando una crisis inmobiliaria fuerte, en torno a más de 700 viviendas, y socialmente, se diga lo que se diga, con un amplio rechazo social. Y por lo menos con muchas dudas a nivel social, con muchísimas dudas. Creo que estamos totalmente legitimados para aprobar el plan. No se alcanza el 20%, y es cierto, y no es vinculante, porque así se expresaba, y creo que la ha leído muy bien y la ha aclarado muy bien la portavoz de H. Bildu. Pero los que han expresado su opinión, que a uno se nos olvida, han dicho en grado de 70% que sí. Los que han querido expresar su opinión, con total respeto a los que lo han hecho y a los que no lo han hecho. Y repito, si se hubiera llegado a ese 20%, habría salido o no, no habríamos traído el plan. Y es el plan que hemos presentado nosotros. Nosotros declaramos que nos sentíamos políticamente vinculados en caso de que la participación superara el 20%. Compromiso que ningún partido, excepto H. Bildu, que fue más lejos, y dijo, ni 20% lo que salga. Ningún partido adquirió en este pleno. Ninguno. Y todos estáis haciendo exactamente eso, diciendo a algunos que no habríais puesto ningún mínimo, ningún tanto por ciento de participación, pero ahora diciendo todos que votéis en contra cuando ha salido que sí. Sin ese tanto por ciento de participación que algunos no queríais. Pues como hay que decirlo todo, vamos a decirlo todo. Algunos partidos votaron que no a vincularse al resultado y que no a la consulta, y ahí están los resultados. Cada uno verá qué reflexiones tiene que hacer. Los demás tendremos que hacer alguna, evidentemente. Hasta qué punto los vecinos y vecinas se movilizan con determinadas consultas, y otros igual también tenéis que hacer otras reflexiones, porque de este hemiciclo
Todas las fuerzas políticas, menos 2, han propugnado el no. Todas. 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 Sigo. Entendemos el plan como respaldado. Se ha rozado el umbral de participación, es cierto, ni ocultarlo, sobre todo están ahí, están publicados. El sí ha sido ampliamente mayoritario y creemos que se está haciendo una postura bastante demagógica y bastante coherente. Diciendo, por un lado, yo no habría puesto tantos % de participación y, por otro, cuando ha salido sí, diciendo yo voto no. Y esto es la realidad. Y yo pregunto a algunos que están en esa tesitura, ¿y si en la consulta habría salido un 18 y pico % como ha sido, y el 73% como ha sido, en vez de a votar que sí, habría votado que no, ¿habríais ninguneado el resultado? ¿O estaríais aquí diciendo que había que votar no y estabais legitimados? Creo que la respuesta lo sabemos todos y todas. El problema es que no ha salido lo que algunos querían, y eso hay que decirlo claramente. Un dato al respecto muy gráfico, también. Si las 645 personas que faltaron para llegar al 20%, 645, hubieran votado que no, habría ganado. También, mayoritariamente, habría ganado el sí. Todos los partidos de la oposición, y creo que hay que repetirlo, excepto EH Bildu, han hecho campaña por el no. Todos. Todos. No por la abstención, no porque usted en casa, por el no. Además, varios han hecho declaraciones públicas, también están escritas, que no se exigiera el 20% de participación. De hecho, algunos lo habéis repetido en este pleno. No había que haber pedido el 20% de participación. Bien, está el 18 y pico, voten en consecuencia. Y ahora tratamos de ningunear resultados un poco respecto a lo que a algunos no nos gusta oír, que los demás nos callemos cuando lo hablan. Tratando de ningunear resultados, qué curioso. Algunos siguen queriendo quitar legitimidad a la consulta y en algunos casos ha votado más gente que la que les ha votado a ellos. También es curioso esto. Creo que hay que decir las cosas como son, que algunos por intereses partidistas solo quieren retrasar el plan, y eso está desde el principio que este plan está encima de la mesa. Y esa es la realidad, que algunos nunca habéis estado por la labor ni hacer la consulta ni aprobar este plan, y es muy lícito, pero decirlo claramente, si no pasa nada. Oye, no nos gusta este plan. Algunos antes decíamos que tenía que hacer un plan con menos edificabilidad, que eso era un marmatoste, y ahora decimos lo contrario. No pasa nada, si no pasa nada, pero digámoslo y defendámoslo, porque algunos estáis en esa tesitura, y también nos acordamos de declaraciones públicas, algunas escritas, por cierto. Y ahora decimos que hay que edificar más para meter no sé qué cosas, que hay que meter, que con esto vamos a arreglar todo el pueblo, pero hay que hacer no sé cuántas casas que no nos atrevemos a decir cuántas son. No vaya a ser que caigamos en contradicciones, porque antes éramos muy ecologistas y muy equilibrados. No hay que ocultar nada. Hay varias visiones de pueblo y no pasa nada. Hay una visión, evidentemente, que opta por la masificación. Basauri ya se masificó mucho en los años 50 cuando se levantó a toda la leche. Bueno, pues algunos optamos porque cuando se nos libre un terreno, hagamos algo más equilibrado y no tan densificado. No optamos por 700 viviendas ni por 900 que inicialmente planteaba el preproyecto, por 900 planteamientos. Bueno, optamos por otro nivel de viviendas, y un nivel de viviendas ajustado a pagar el mínimo que entendemos que hay que hacer. Y el mínimo que entendemos que hay que hacer son crear una zona amplia verde, ampliar la trinchera, mejorar la accesibilidad, crear aparcamiento y hacer vivienda justa para pagar esto. Hacer un pueblo mejor. Y desde luego un modelo más sostenible, pero repito, es que todos los modelos son lícitos, pero cada uno que nos retratemos. Y yo diría, ¿y si no llevamos adelante este proyecto, qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Porque algunos también plantean cosas contradictorias, incluso opuestas. Y esto es muy curioso. Decimos que es inviable económicamente, pero planteamos propuestas que cargan más económicamente el proyecto, pero no decimos de dónde se va a sacar dinero. Decimos que no hay que poner tanto % de participación, pero cuando no se llega decimos que no votamos lo que ha votado el pueblo. Esto es curioso. Hay viabilidad. Es que se han dicho tantas cosas. No solo es viable y razonable, dado los tiempos, sino que se ha planteado para que se autofinancie y no hipoteque las arcas municipales. Venimos de un proyecto, de preproyectos que planteaba un gasto de 70 millones de euros.
de 70 millones de euros. En medio de una crisis inmobiliaria y económica de 70 millones de euros. Vamos a decir de qué venimos. Evidentemente, elaborado por una entidad con gran solvencia profesional y experiencia, con gran solvencia y experiencia, contrastada internacionalmente en esta institución y en muchas, que es la que ha redactado este proyecto. Venimos también de proyectos, decía, de 700 viviendas. ¿Alguien cree que se pueden vender tantas viviendas hoy en día en Basauri? ¿O que se deben de vender? Porque se nos ha ido juventud y todos aspiramos a recuperarla. ¿Por qué se ha ido? Porque en 30 años apenas se ha edificado en Basauri. Lo poco que se ha edificado ha sido caro. Ha sido caro. Y ahora tenemos vivienda de distinto tipo en el mercado. Protección, alquiler y libre. Distinto tipo. Y eso va a hacer que se equilibre, que no se nos vaya siguiendo y no se nos siga yendo gente. Se ha hablado, un informe de Basauri Bai famoso, un informe, por cierto, que se contrastó, un informe que hay que decir todo. Basauri Bai pide un informe a una entidad y lo paga. Y esa entidad dice lo que dice. Y dice, esto es así, lo encarga y lo paga. Y dice, y lo trae aquí, por cierto, después de que se acaba el periodo de alegaciones. Hay unas alegaciones de cara al plan especial, se acaba el periodo de alegaciones y trae ese informe. Y nos dice, no, vamos a hacer un careo entre la empresa que ha redactado este proyecto para el ayuntamiento, que ha redactado un proyecto mediante un concurso público en el cual estamos todos los partidos y podemos fiscalizar cómo se hacen las cosas, y pagamos con dinero de todos. Vamos a hacer un careo entre esa empresa que ha hecho el proyecto para el ayuntamiento, para la corporación, y la empresa que nos dice a nosotros que tiene no sé qué pérdidas esto. Vale, y la pagan ellos. Y nos dicen, vaya usted a hacer un careo después de que se ha cerrado el periodo de alegaciones y que llevamos con este tema ni sé cuántos años. Y ese informe, por no decir, mire usted, ahora no venga con estas, después de haber acabado la juerga, no venga queriendo salir otra vez. No, pues no, evidentemente se coge su informe, se pasa a la empresa consultora que ha realizado el proyecto, también lo estudian los servicios técnicos municipales, y lo que valoran es que hacen un cálculo mal hecho y se basan el cálculo en un método de valoración inadecuado, duplicando los gastos de construcción, a considerar también los costes y riesgos de la promoción de las viviendas, costes y riesgos que en este caso lo asumen los privados que compran los solares. Entonces, pero esto es muy técnico y agarrarme en esto, bueno, dar más detalles sería, en fin. Yo diría, ¿por qué vamos a querer a una empresa que nos viene pagada por un grupo municipal político y que nos dice después de un proceso larguísimo todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Repito, cálculos de esta operación muy prudentes. Y el objetivo del ayuntamiento, evidentemente, no es el beneficio económico, es el beneficio social. Por eso se equiparan gastos e ingresos. Además, curiosamente, y decía antes, aquí se han presentado alegaciones, porque los partidos han presentado alegaciones. Muchas no se han aceptado, otras sí, y ha habido aportaciones incluso anteriores a las alegaciones que se han aceptado, y también de H. Bildu, como no, porque ahora metemos la carga H. Bildu. ¿No? Porque creo que están siendo coherentes con lo que dijeron que iban a hacer. Pero claro, curiosamente metemos alegaciones y decimos, meta usted esto en el proyecto, meta no sé qué, haga lo otro, y no decimos de dónde sacar dinero. Pero al mismo tiempo decimos que es inviable económicamente. Y lo cargamos con millones de euros más. Esas eran las alegaciones de algunos de los que estábamos aquí. Y otras eran, haga usted más viviendas. Bueno, pues no es el modelo nuestro. Mire usted, no lo es. Y venimos a este ayuntamiento y entramos diciendo, no es nuestro modelo es un crecimiento equilibrado y que haya vivienda de distinto tipo en el mercado, pero no poner 700 viviendas a la vez en el mercado, porque nos parece irrealizable, aparte de que urbanísticamente nos parece una burrada. Deuda, se han hablado mucho de deuda. Pues de esto también hay que decir algunas cosas, sin remitirme demasiado al pasado porque no quisiera, pero algo habrá que hablar. Evidentemente hemos defendido los intereses municipales, ¿cómo no? Y vamos a hablar de la deuda que había aquí cuando entramos. Y de todo lo que dinero que ha generado este proyecto, porque hay que hablar claro. Este proyecto, la relación con el Día 2000 lleva desde el 2004 o 2005, aunque antes ya hubo contactos. Datos gráficos. Gastos incurridos antes de la legislatura 2007-2011. Gobernaba el Partido Nacionalista Vasco, creo que en acuerdo con EA y no sé si con Izquierda Unida, no me acuerdo exactamente bien. Gastos incurridos, 1.256.000 euros. De ellos,
880.000 euros a trabajos varios de ingeniería y de reordenación estratégica del municipio, no solo relacionados con el Perú, sino relacionados con toda la parte baja del municipio, terrenos estratégicos, reorganización de SEPES, soterramiento y desaparición de algún paso a nivel de FEBE, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa zona, todos esos trabajos están y los puede pedir cualquiera. Los puede pedir cualquiera. Legislatura 2007-2011, que gobernó, como ustedes bien saben, Partido Popular y Partido Socialista. Se producen cargas o gastos con Bilorre 2000 o peticiones por importe de 3.110.000 euros, más o menos, de los cuales 1,5 millones eran para las obras en La Pacha. Obras en La Pacha que luego Adif nos dice que ya no le valen. Que allí ya lo que iba a hacer ya no lo va a hacer, que ya no le vale para su operativa ferroviaria. 1,5 millones, de un total de 3.110.000 en esa legislatura, en 4 años. Legislatura 2011 hasta 2017, en las que estamos algunos de los presentes, entre otros yo y el equipo de gobierno. 90.000 euros gastados en la redacción del Perú, 90.000, 2.000 en infografías relacionadas con lo que vemos en la OIAC, etcétera, fotos de qué va este proyecto, y si hay alguna cosa, si metemos el proceso de participación, o si serían 30.000 más de la consulta, y alguna cosa así. No llega a 200.000 euros, que eso creo que casi ni a 150.000. Repito, entre el 2011 y el 2017. Sin más, cada uno que haga y establezca sus conclusiones. Has hablado de especulación. Aquí, como hablar es gratis, y aquí hay algo que decir. Para afrontar los gastos hay que generar ingresos. Y, desde luego, generamos ingresos por importe de 25 millones de euros, no de 75. Porque entendemos que hay que plantear algo razonable y razonado, y algo que no nos atragante. Y, evidentemente, ¿dónde sale esto? Pues o viene aquí alguien que pone 25 millones encima de la mesa, o lo hacemos de nuestros recursos. Y como esperemos a que venga alguien a poner 25 millones encima de la mesa, igual no lo hacemos en otros 25 años. Y esa es la realidad. Y, evidentemente, esto se soporta con la venta de algunos solares nuestros, con meter a Adif en la operación, que también tiene un gran solar, que es la playa de Vías, etcétera, pero se hace de una manera medida y con un importe muchísimo más reducido respecto a proyectos anteriores. ¿Otros pueden ayudar? Sí, y lo harán, pero nadie va a venir a poner 25 millones encima de la mesa. Y el resto es engañarnos. Y los ingresos, repito, van a beneficio público, a mejora de infraestructuras, a urbanización, a espacios verdes y de esparcimiento, a conexiones, a pasarelas, a realojos. A eso va, a beneficio social. A eso va. Algunos que hablan de especulación, hablan de no hipotecar el pueblo, pero defiende que se eliminen algunos ingresos y que se disparen algunos gastos. Esta cuenta alguien algún día nos la explicará. A ver cómo se hace esto. Y luego se ha aludido a algún informe también de Toño, que básicamente del asesor jurídico, también generado desde el ámbito de Secretaría General y desde Intervención, un informe que de viva voz se nos dijo. Bueno, ahí, aquí cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Evidentemente. Pero que dice, la potestad de planeamiento es discrecional, o sea, es de este pleno, no de este alcalde, que ha dicho antes Gaby, que podemos confundir a quien no sabe cuál es la mecánica profesional del ayuntamiento. Es de este pleno aprueba los temas urbanísticos, o la mayor parte de ellos, o por lo menos los más importantes. Y dice, la potestad es del pleno. En la medida en que el plan especial no contempla que el desarrollo urbanístico se encomienda a Bilorre 2000, si en última instancia se hace así, si hay un convenio firmado por Bilorre 2000, el ayuntamiento deberá replantearse ese convenio. Evidente. Y en una eventual liquidación de estos importes no implica que vaya a suponer una pérdida patrimonial, evidentemente, porque nos hemos gastado 1,5 millones de euros en La Pacha para una estación playa de Vías que Adif no necesita, pero La Pacha costará eso más el 1,5 millones de euros. Lo que cuesta más el 1,5 millones de euros. Y evidentemente hay unos trabajos que también tienen su costo. Y esos trabajos habrá que capitalizarlos. También decía que la eventual liquidación del convenio con Bilorre 2000 no tiene por qué impactar en el capítulo de gastos del Perú, si es que en el Perú no está incluida la playa de Vías de La Pacha.
Y no está incluida, entre otras cosas, porque tampoco Adif la reclama ni la necesita a día de hoy. La playa de Vías de la Pacha, que queda para el patrimonio municipal, con el dinero mal, bien invertido, estoy seguro que en su día con la mejor voluntad, seguro. Pero ahí está, eso es patrimonio nuestro. Y luego se han dicho varias cosas que voy a intentar ser ya rapidísimo. Una, bueno, se han dicho tantas. Yo no sé si nos enteramos de algo o no queremos enterarnos. Bueno, en fin, cada uno hace su discurso y yo no voy a meterme más con él. Simplemente creo que da algunos datos que son muy claros. Hay que tener valentía y empuje, y algunos estamos constantemente por decir que no a todo. Y esto es una buena prueba. Y quien viene habitualmente a los plenos o los ve por la cámara, ve, y algunos nos retrataremos y se retratarán, y no digo todos, evidentemente, ni creo que la mayoría de este pleno sea así. Pero algunos creo que sí, y se retratarán y nos retrataremos en las siguientes elecciones, tranquilos, no pasa nada. Y algunos ya las ven tan cerca que se ponen nerviosos, no pasa nada. Tranquilos, no pasa nada. Que aquí todos nos retratamos por nuestros actos y por lo que hacemos y por lo que proponemos, no por el no constante. Y lo vais a ver, y lo vamos a ver. Yo espero que alguna vez, de verdad, algunos de este pleno, de este hemiciclo, alguna vez propongáis algo, de verdad. Porque siempre pájaros y flores y demagogias, y no sé si me entero o no me entero, pero por si acaso la suelto, en fin. Gaby, creo que el precio de esta aventura ya te lo he comentado. Creo que aquí nos hemos enterado todos de dónde viene todo el precio de esta aventura, ¿no? Pues nuestro precio es que nosotros en 9 años hemos invertido, no ha llegado a 150.000 euros. Gaby? 3 millones. Este es el precio de esta aventura. Y evidentemente, como sigamos cargando esto y no aprobáramos hoy el Perú, pues podríamos seguir haciendo estudios y seguir haciendo actuaciones, y si tuviéramos que cargar todo al proyecto, pues no sé, tendríamos que hacer 700 en viviendas, no, 8.500 para pagar la broma. Sale una moción, que es verdad que en este pleno se trató, para que los grupos aquí políticos, que todos tenemos representación en Madrid, fuéramos. Me gustaría saber qué grupos han ido. Porque me consta que el PP y Basauri Ibai no. Podemos, en Madrid. Esa moción pedía que se restituyera la playa de Vías de Pozocueche para este municipio, para que allí se actuara y para mejorar este municipio. Y me consta que ha habido grupos políticos que han preguntado, se han movido. Ni el Partido Popular ni Basauri Ibai. Ni Podemos. Ni Partido Popular ni Podemos. Igual se han movido entre pasillos, no lo sé, ya sabes. Las cosas de la nueva política, algunos de la nueva política acaban cogiendo lo peor de la antigua. Pero ya sabéis, a nivel público aquí no nos hemos enterado de nada. Entonces, también tengo que rectificar, afortunadamente, parece que el Partido Popular, a través de Adif, parece que tenemos un poco de cordura, y esta vez creo que ha hecho un movimiento, o que estamos en vías de que haga un movimiento que realmente va a beneficiar a Basauri, afortunadamente. Y creo que en ese sentido, la medalla que haya que poner la Adif, aún después de 25 años, habrá que ponérsela. Pero, no, ya digo, la medalla, pero he hecho en falta que alguien se haya preocupado de esto en Madrid. Alguien del PP y de Podemos. Bueno, Comisión de Seguimiento Viarri 2000. Es que se habla de muchas cosas, entonces hay que decirlas todas. El convenio con Viarri 2000, en el cual están Adif y Viarri 2000, y que se habla una serie de cosas, también de una serie de inversiones que para soportarlas, pues no sé si hablaba de 14 millones de inversión en La Pacha, bueno, o 12, no me acuerdo exactamente. Bueno, es igual. Ese convenio establece una comisión de seguimiento. Es que se ha dicho que no hemos estado encima, ¿no? O se ha querido decir o insinuar. Bueno, pues este convenio, que se firma, no sé si en el 2010 o el 2011, la primera reunión de la comisión de seguimiento, y eso es constatable, la primera reunión de la comisión de seguimiento la convoca este alcalde. Este alcalde, y el convenio es del 2011, y este alcalde entra con este equipo de gobierno, perdón, 2010, y este alcalde entra con este equipo de gobierno, creo que todos sabéis, ¿no? ¿Cuándo? Pues el 2000, 2 años después. La primera comisión de seguimiento la convocamos nosotros. Entonces, hay que decir todo, es que aquí todos emplazamos a todos a que se reúnan y resulta que no se había reunido nadie. Eso sí, se habían puesto en un papel cosas. Luego, Javi, bueno, no sé, ya creo que ya he dicho que no estabais de acuerdo en poner un mínimo de participación, pero ahora votáis que no, a pesar de que ha salido que sí. Pues ¿había que poner mínimo de participación o no había que poner? ¿En qué quedamos? Lo mismo Sergio, bueno, en fin, ya nos vamos retratando todos. Bilbao Ría 2000, no, es que ustedes, mira, nosotros lo que hemos hecho es defender los intereses del pueblo. Y cuando entramos aquí dijimos,
Bilbao Ría 2000 en esto era una parte. La parte principal era Adif, que era la que tenía que poner sus terrenos para que la operación avanzara. Y dijimos, oye, no, nosotros tenemos buena voluntad. Se han incurrido unos gastos grandes, pero unos gastos para que el proyecto fuera adelante. Correcto. Nosotros pagamos, pero pagamos si esto avanza. Y establecemos un compromiso de pago. Y llega un momento que el tema no avanza. Decimos, no, porque este ayuntamiento, este municipio, con el dinero de todos, porque lo gestionamos a escote, nosotros el dinero de todos, no va a seguir pagando algo que no vea que vaya a tener reversión. Porque entonces, primero, estaba todo al aire, segundo, había serias dudas sobre la continuidad incluso del Bilbao Ría 2000, viendo algunos periódicos y algunos medios de comunicación que estaban en el aire, y el factor principal, que era que la playa de vías de Pozo Cueche se liberara para poder actuar, no acababa de producirse. Entonces dijimos, hasta aquí hemos llegado, no seguimos pagando. ¿Por qué? Por defensa de los intereses de este pueblo, no seguimos pagando. Y ahí entramos en un pleito, y en un pleito Bilbao Ría 2000 me es igual con los de mi partido, los de nuestro partido, y con el resto, que ahí también hay entidades estatales, claro que sí, en defensa de los intereses de este pueblo. Yo no sigo pagando si la operación no avanza, evidentemente. Por cierto, con serias dudas también dentro de establishment funcionarial de la casa de si había que seguir pagando, tal y como estaban las cosas. Pero la decisión nuestra. No, claro que no pagamos. ¿Y se ha pleiteado? Claro que se ha pleiteado. Y hemos perdido. En una parte. Claro, sí, hay que pagar más de los dinero que... Nosotros, repito, 150.000 euros, ¿eh? Que hay soluciones que luego son No, problemas. ya, 150.000 euros, Gaby. Sigo. Más. 150.000 euros, Gaby. Claro, Nosotros, 500, en 9 años. Luego se han hablado varias cosas. Bueno, mira. Yo creo que ya está más o menos todo dicho. No me voy a extender más. Seguro que habrá alguna réplica y seguro que también alguna contrarréplica. Perdón. Gure bozka aldekoa, noski. Se ha dicho algún comentario, perdón, sí quería aclararlo, sobre algún tema relacionado con Adif, que es verdad que hay alguna comunicación. Yo, de momento, en Adif no mando, igual vosotros tenéis algo de mando más, pues Adif manda la comunicación cuando manda, y la comunicación ha entrado cuando ha entrado, y evidentemente habrá mandado esa comunicación porque sabe que hay un periodo de aprobación de este Perú y que eso tendrá alguna influencia en el Perú, porque antes decían unas cosas en las alegaciones y ahora dicen otras. Pues bueno, y celebramos de verdad que haya sido así. Pues otra medalla para Adif, ¿ves, Javi? No tenemos ningún problema. En cualquier caso, lo que viene ahí, tengámoslo en cuenta, yo creo que se hace una mala interpretación. Adif no está planteando, y además se dice aquí, no está planteando que ellos pagan la estación y que nos olvidemos de ese dinero, porque puede ser malentendido. Lo que está planteando es, vale, con lo que tú tienes consignado en el Perú, de acuerdo, a mí me pagas, pero yo hago la estación, que prefiero hacerla yo. Digo porque tal y como está recogido así, pero eso sí se ha hablado en conversaciones. En el Perú está consignado 4 millones de compensación a Adif en forma de hacer una estación, y Adif lo que está diciendo, aunque hay, igual no se exprese bien, digo lo que está diciendo porque evidentemente en esa línea estamos hablando con ellos, es cumplir el Perú y que esos 4 millones se le den a Adif, pero que Adif sea la que haga la estación. Si salen más de 4 millones a su cuenta y en los plazos que sea. Ojalá, y nosotros estaríamos encantados de que nos dijera, no me des los 4 millones, pero creo que no va a ser posible. Ojalá, ojalá lo fuera. Eso sí me parece que es importante aclararlo. Pero bueno, repito, si tienes alguna influencia para que esos 4 millones también se nos quiten, nosotros estaríamos encantados. Y 4 millones que tendríamos más para invertir en el pueblo en otras cosas. Luego llamo a ver. Pero bueno, también entiendo el interés legítimo de Adif de que se haga una estación y de que también se mejore, de lo cual nos vamos a beneficiar también todos los vecinos y vecinas. Y bueno, pues supongo que se podrán ir hablando de más cosas. Bueno, salvo de los bajas de Solarte, no voy a repetirme en eso, esa fue otra de las herencias. Nada más entrar aquí, 5 millones de euros tuvimos que pagar, sin más. Eso es constatable también y cualquiera lo puede constatar para pagar ese tema. Entonces, bueno, hablando de herencias y de dineros que se han dejado, creo que hay que decirlo todo. Sí, Sergio. Vale. Bueno, se ha dicho tantas cosas aquí que, bueno, no sé. Primero, igual, lo mejor, para empezar por el principio, ha dicho usted antes de empezar todo el debate, señor alcalde, yo sí que le voy a hablar de usted por respeto. O sea... No. ¿Qué ha dicho usted? Puedes hablar, aparte de decir otras cosas, puedes hablar para que dar algún argumento o algo así. No, que ha dicho que, vale, correcto. Que le voy a tratar de usted porque le han dicho voy por edad. Como usted quiera.
No, ha dicho que aquí que iba a mejorar todo el mundo. Bueno, eso lo que ha dicho usted antes. Tiene una idea de pueblo tal. Otros no la tenemos. Para mí, por ejemplo, no van a mejorar esos vecinos a los que se les va a tirar la casa. Una casa en propiedad, que puede ser vieja, pero se les va a tirar una casa y se les va a dar una de VPO, que ya no van a poder hacer con ella lo que quieran, porque van a estar sometidos a un régimen en el cual, pues eso, que no es lo mismo que una vivienda libre. Luego también ha dicho que hay un terreno que nos parte, supongo que será por lo de la playa de Vías. Pero bueno, por mucho que nos concediesen la playa de Vías, siempre va a haber un terreno que va a seguir partiendo el pueblo, que son las vías. Y sobre eso no hay de momento, no hay ninguna solución, a no ser que se soterre, pero de momento no hay ninguna solución. Luego, que este proyecto solo está apoyado por 2 fuerzas políticas. Si aquí nadie le dice lo contrario, nadie le dice lo contrario. Lo que pasa es que yo aquí lo único que pido, lo que han dicho ustedes, coherencia. Y donde dije Diego, luego no decir Diego. Si yo pongo unas reglas de juego, es como el crío es el dueño del balón. Según como me venga, cambio las reglas o tal. O cambio el discurso, o cambio luego mi voto, lo que sea. Es eso, yo solo pido coherencia y de las cosas. Luego también ha dicho que toma el plan como respaldado por ese 75%. Me está diciendo que da igual que no se llegue al 20%, pero el 75% ha votado que sí. Y toma el plan como respaldado. Pues ahora hago mira las palabras de Asier de antes, de que parece que venimos aquí a hacer el paripé. ¿Para qué hemos venido a hacer? ¿Para qué hemos venido a todo esto? Si ya lo tenían hecho, ¿para qué hemos venido aquí? Y no, parece que les molesta que estemos hablando y demás. Sí, no había hecho falta ni venir aquí, nos hubiésemos ahorrado hasta este dinero. Fíjese. Luego, que hemos hecho algunos campaña por el no. ¿Teníamos derecho a hacerla o no? Sí, ¿no? Sí. Pues bueno, pues hemos hecho lo que creíamos. Yo precisamente no estoy a favor de este proyecto, pero ni del anterior que usted ha dicho, el de las 700 viviendas, tampoco, ¿eh? Yo creo que ha quedado bien claro que yo estoy, y lo he dicho, por la rehabilitación. O sea, a mí me parece que es de lo poco que queda ahí en Basauri, la zona de San Fausto y eso, de lo poco que queda, digamos, como histórico. Y ya si tiramos eso, pues, oye, no estoy por ello. O sea que... Y luego, pues bueno, también ha hecho la pregunta que si la consulta hubiese salido que no, ¿qué haríamos? Pues yo le sigo diciendo lo mismo que ahora. Yo, si hubiese salido que no, no te diría ahora que no, porque no. Si no se llega a unos mínimos no es vinculante. Y se lo dije el otro día a Aitor, en el pleno pasado, que soy coherente, que yo pienso una cosa y hasta que no me lo demuestres con hechos, pues yo estoy convencido de lo mío y no voy a cambiar ni me voy a vender ni por un plato de lentejas ni por un puñado de votos, claro. Y bueno, también ha dicho que algunos nos han votado menos que lo que han votado en la consulta. Hombre, supongo que meterá a todos, ¿no? También a sus compañeros de viaje, que también les han votado menos. No sé, los únicos que les han votado más han sido ustedes, ¿eh? Pero sobre todo le voy a pedir respeto, que respete a esas personas que nos han votado, Eso es, sí, si yo no le estoy negando el respeto a los que han ido a votar, que no se lo estoy negando y han hecho bien. Ahora, tampoco estoy negándoles el respeto a los que han decidido no ir a votar, a los de la abstención y a los que han votado que no. No, eso, coherencia, que está visto que mucha no hay aquí, por parte de algunos. Y luego, aquí los compañeros de Bildu, lo que ha dicho antes Soraya, que te quejarás esta vez, pero me has quitado todos los argumentos. Sí. No, pero eso, que solo querían la consulta. No, solo querían la consulta y que gracias a ellos, si lo habéis dicho, y que gracias a ellos se ha conseguido la consulta. Si la consulta venía por otro Basauri es posible. Gracias a los vecinos de otro Basauri es posible, que ya sé que estabais ahí,
pero gracias a ellos se consiguió la consulta. Luego has dicho, no sé, que también me ha quitado Soraya la palabra, que había hecho una ensalada de números. Igual es que... Vale, no, pero ¿qué has dicho? No, que no sabías de lo que hablaba porque había hecho una ensalada de números. Que igual a algunos nos gustan los números, pero bueno, si quieres, te lo vuelvo a repetir para que entiendas, porque lo único que he dado ha sido los datos que negociasteis aquí con el PNV para que la consulta fuese digna, significativa y vinculante. Y decís que la decisión es del pueblo, que ha salido el 75%, o sea, no llegáis al mínimo que os exigís vosotros mismos, pero sí que os vale el diferencial. ¿Veis? Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Pero bueno. No voy a decir nada. No voy a decir nada más porque... Ederto. Pepe. Segunda vuelta. No. A ver, aquí se ha dicho antes pues que el PP, ¿cómo es que no? Y también Basauri Ibai que no fue... Bueno, aquí son Basauri Ibai, no sé si... Bueno, pero bueno, yo soy de la SEPE, ¿sí? Pues, entonces, como que el PP no... El PP cuando va a algún sitio, bueno, el PP, o yo por lo menos intento ir con cosas serias. Aquella moción que si estaba al Senado o al Congreso y casi si estaba la ONU, no eran competentes, porque el competente era el señor Montoro, que era el competente para desafectar esos suelos, patrimonializarlos y después poder hacer algo, pero aquí sí estaba todo el mundo menos a que se tenía que estar. Entonces yo no es que no... Si yo me preocupo por la playa de Vías, pero bueno. Vale, el tema es... No, bueno, como... pues como veo que esto no avanza, cojo y no pago. ¿No? Y cojo y me pongo azul. Me pongo azul y utilizo... ¿Quemado qué? Cojo y no pago, me pongo azul y venga. Y pues nada, que los cuerpos técnicos, pues nada, que se dediquen a hacer un estudio sobre el derecho administrativo, tal, para algo que al final era tan sencillo como usted ha firmado, ¿no? Sí. ¿Ha pagado una parte? No. Sí. Pues tiene que pagar el resto porque se ha comprometido. Entonces, en vez de buscar soluciones, yo creo que los políticos nos pagan para dar soluciones, no para generar problemas. Y yo puedo entender que diga el alcalde que se le va a llamar de usted porque es excelentísimo. Excelentísimo, se va a llamar de usted. Pero lo excelentísimo te lo puedes ahorrar, ¿eh? No pasa nada, no pasa pero nada. Que es un título que costa el excelentísimo señor alcalde, que pues que se le puede llamar de usted. No sé, será terminología de otras épocas, pero de verdad, lo del excelentísimo no tengo ninguna necesidad, mi ego está suficientemente cubierto, no te preocupes, ¿eh? Andoni de siempre, de toda la vida de San Miguel. Puedes seguir. Andoni, entonces, que la solución no es decir, no pago. Yo entiendo que al final dices, bueno, tenemos que... Vale, igual no avanza y bueno, y desde el ayuntamiento hay que darle una vuelta al tema. Sí, totalmente de acuerdo, pero para eso lo que hay que hacer es haber convocado a la comisión de seguimiento. Yo no sé lo que hizo el PSOE antes, no tengo ni idea. Si la convocó o no la convocó, yo lo que sí que sé es que... No, pero porque a mí no me vale lo que hicieron los demás. Yo lo que sí que sé es que el alcalde convocó una y no volvió. Ya lo siguiente que hizo, pues, tenía un contencioso administrativo encima de la mesa y todos le habían votado que sí a meterle el contencioso. Entonces, claro, esa solución, que más que una solución era un problema, pues ¿qué ha pasado? Pues que aparte de todo el trabajo que conlleva preparar esas, pero ahí no me meto, claro, al final, pues solamente ese tema ya le ha costado al ayuntamiento pues unos 30.000 euros, que son las costas y los intereses. Entonces, solamente eso, ese empecinamiento, o el tener esa intención. Entonces, por eso es la razón, por eso yo siempre le decía, convoca la comisión de seguimiento, pues porque es un mecanismo que lo recoge el convenio. Vale, ya lo he dicho. Vale. Entonces, a ver, otras cosas que ha dicho el alcalde. Eso, hay que tener palabra y cumplirla. Bueno, pues eso, se lo dice a Bilorria 2000. Entonces, en el tema de la consulta, que al final nos hemos ido mucho al tema de la consulta, yo creo que al final el tomate está en aprobar un plan que pierde dinero. Que pierde dinero porque nos hemos dado cuenta ahora. ¿No? Es que igual tiene unas pérdidas patrimoniales que a ver cómo lo hacemos.
si seguramente el menor de los problemas que haya en todos los gastos incurridos sea la playa de la Pacha, porque eso sí que puede ser un activo, y eso igual sí que les puede sacar un rédito, porque igual sí que, es más, yo alguna vez lo he comentado con algún técnico, digo, bueno, pues esto, ¿por qué no se puede, ahora es equipamental, pues por qué no puede ser que se saque del convenio y que sea urbano, industrial, bueno, y que tenga una utilidad? Bien, pero si el problema no es ese, el problema es la cantidad de papel que hay por ahí en algún cajón de estudios y estudios varios. Este proyecto que se dice aquí que si es del PSOE, que si es del PP, que si es tal, este proyecto, ¿quién hizo el masterplan? ¿Quién? Arup, ¿no? ¿Cuándo se contrató y se pagó a Arup? Bueno, ¿cuándo se contrató? En el 2005. En el 2005, Arup giró facturas por importe de 780.000. Bueno, entre el 2005 y el 2007. Todavía no había llegado ni el señor Agüeros ni Loli de Juan. 780.000 lereles. Y aquí es donde se define el masterplan. Luego, más adelante, sí que se incurren en más papel. No, bueno, lo tengo aquí. Esto es el... Joder, pues chequeamos si quiere. Chequeamos. Masterplan Basauri, Desarrollo Bidebieta, 18 del 7 del 2005. Fecha del contrato. Arup incurre con facturas desde el 17 del 7 del 6. Bueno, perdón, la primera es del 30 del 5 del 7 por 44.000 y la última es del 22 del 1 del 7, 73.000. Total, 780. Yo creo que todavía no habían llegado ni Loli de Juan ni Agüeros aquí a gobernar este ayuntamiento. Entonces, el problema que tiene este ayuntamiento es ese papel, a ver qué hace con ese papel. Es un papel que se ha pagado, pues que no hay dónde meterlo. Bueno, igual algún estudio técnico se puede meter en algún sitio, pero inmovilizar el material, pero nada. Entonces, quiero decir que el masterplan, que quede claro de quién es y de qué época es. Porque aquí creo que estaba el señor Ibargüen. Creo recordar, igual no, pero bueno, igual estoy equivocado, nunca se sabe. Entonces, a ver, el tema de la valentía, eso decía, no, bueno, si el pueblo llega a decirme que no, yo habría sido valiente y habría retirado el proyecto. Yo creo que lo que es de mucha valentía es presentarlo. O sea, yo creo que hay que ser muy valiente y presentar este documento cuando hay un informe aquí que ya avisa de la posible pérdida de 4,5 millones de euros. Los ya pagados y los que entonces estaban en duda si había que pagar porque estaba en un juicio, pero que ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar. Entonces, bueno, venir con un documento así, pues yo lo veo un poco valiente. Votamos que no, al tema de la consulta, votamos que no a su consulta. Una consulta que, como se ha trasladado aquí, pues la primera consulta se nos dio 15 minutos antes en los pasillos y la segunda propuesta de consulta no estaba ni en el expediente. O sea, llegamos aquí a una comisión y se nos saca un papel y, oye, esto hay. Y decimos, joder, ¿y esto qué? Porque cuando se nos planteó la primera vez, yo creo que muchos presentamos una propuesta de consulta. Nadie dijo que no. El único que votó que no a la consulta a los ciudadanos fue el señor alcalde. Ante una moción, eso es cierto. Ahora, igual también yo estoy equivocado, pero es el único que votó que no a los vecinos, a la propuesta de los vecinos. El tema de los votos. Yo creo que más que decir que no nos han votado, más que decir que nos han votado más personas en la consulta que los que nos han votado algunos partidos, yo creo que hay que decir que le han votado menos de los que usted tiene. O sea, porque no iban a votar los del PP, ni los del PSOE. Los que no han ido son los suyos, digo yo, ¿no? Entonces, al final, eso me dice a mí el sentido común. Y al final no, el tema de las pérdidas patrimoniales, lo que no puede ser es que se plantee una consulta en la cual no se informe totalmente de las consecuencias que tiene esa consulta. Si se desconocían, mal, porque no se puede presentar una consulta, o sea, por responsabilidad, porque hablamos de mucho dinero, entonces no se puede presentar una consulta sin ser consciente de que algo se pierde. Pero bueno, ahora una vez que se ha votado, que se sabe que se pierde, eso quiere decir que la información que se ha dado a la ciudadanía no ha sido la correcta. Entonces, de repente, decir que yo voto que sí a una pérdida patrimonial porque una parte de la ciudadanía que no sabía bien qué era lo que podía pasar o desconocía las consecuencias que casualmente ahora se conocen, o sea, yo creo que es echarles un marrón a los que han votado, que tampoco me parece razonable, e incluso no me parecía muy demócrata, bueno, o no me parece, o sea, no les hace más demócratas, perdón, quería decir, lo que no. Entonces, pues bueno, al final
Yo creo que es un proyecto que no tiene ningún tipo de consenso, que tiene muchos agujeros, bueno, es un gran pozo. Lo único que igual que sí que es cierto es el demonio Adif, que hoy con este documento que había sido criticado y ahora, pues fíjate, ahora casualmente pues parece Adif y igual puede, con lo que propone, puede que lo que propone Adif es, yo hago la estación nueva, que está valorada en 4 millones de euros, creo, aquí en el Perú, pero que va a costar más. O sea que Adif va a hacer una estación mucho más cara y mejor que lo que proponía el PNV y a cambio del justiprecio de esos suelos que van a costar 4 millones. O sea, al final va a ser Adif el que le salve un poco, el que le lave la cara un poco al alcalde. Yo creo que tiene que darle las gracias públicamente, señor alcalde. No. Es más, la gestión la hice yo. ¿Qué tal? Hablé con Montoro y... Bai, siguiente, hurrengoa, bai. Bueno, yo creo que cuando el alcalde habla, dice las cosas a medias y coge parcialmente lo que le interesa. Cuando nosotros hablamos del número de viviendas, lo hemos dicho claramente, que para nosotros este plan de San Fausto Bidebieta, pues tendría que ir dentro del Plan General de Ordenación Urbana. Y eso lo hemos dicho insistentemente. ¿Y por qué? Porque el nivel de viviendas tiene que hacerse a nivel de todo el pueblo, cuántas hacer y cómo hacerlo. Y eso no se puede decir que si ecologista, no ecologista. Aquí la historia está en que las propias DOT y el ST y las DOP dentro de poco tiempo va a ir rebajando los niveles de viviendas a construir en cada sitio en función de las perspectivas que hay, que eso lo sabes y lo hemos hablado ya, pues eso nos va a marcar un nivel de viviendas a hacerlo. De hecho, vosotros igual podéis estar más interesados en hacer viviendas en otros sitios y nosotros queremos hacer un pueblo más desequilibrado. Y también lo que queremos es que cuando se hace un proyecto, eso la propia ley lo dice, hay que hacer un proyecto equilibrado económicamente también. Entonces, los resultados y los datos que hemos hecho, dices, el estudio ese que se ha hecho, el estudio de arquitectura y urbanístico de Ana Sagasti y Basterra Reño, estos han hecho un estudio que además, de la misma forma que lo hacen con el Ayuntamiento de Bilbao. Esta gente ha trabajado con el Ayuntamiento de Bilbao, son urbanistas, así como Idón ha trabajado más haciendo puentes y haciendo otras cosas. Los otros poníamos en duda que las formas de que han hecho uno y hecho otro. Y lo que queríamos pedíamos un contraste para ver de qué forma se podría hacer. La contestación que dio Aidón se le volvió a dar otra contestación por parte del estudio de arquitectura. Para nosotros nos parecía que era 12 millones de euros era mucho dinero, y por eso creíamos que era conveniente revisar todo el proyecto. No es querido así, pues bueno, el tiempo lo va a decir. Igual hay más donaciones que aparte puedan salvar el proyecto, pero lo que está claro es que la ley lo marca de esa manera y lo marca de esa forma, ¿no? Por otro lado, el proyecto que se ha hecho con un 1% nada más de diferencia, tal como lo ha hecho Aidón, pues no tiene que ver nada pues, con el que se ha hecho en Asbarre, que hay más de un 30% de diferencia entre una cosa y entre los costes y los gastos. Entonces, vemos que los planes normalmente no se hacen tan ajustados. O sea que por estas dos razones habría que haber estudiado y revisar el mismo plan y llegar a consensos mayores, que no ha habido aquí ningún consenso. Porque no ha habido un consenso con el proyecto. Con Bildu no habéis hecho ningún consenso con el proyecto. Porque decirle a la ciudadanía que vote y no decirle cuál es el proyecto de uno, pues, joder, es que son, o qué es lo que se quiere. No, que vote la gente. Pero a la gente, ¿por qué no ha votado? O ha votado mucha abstención.
porque realmente no conocen el proyecto, no conocen las diferencias entre unos partidos y otros. Hay un déficit de conocimiento, porque la propia campaña del PNV, cuando ibas a las mesas de votaciones, estaba el cartel de la campaña que sacó el ayuntamiento con el proyecto, cómo se iba a hacer, de la comisión, de la comisión de gobierno. El propio proyecto, un proyecto que viene todo el dibujo, solamente ver el dibujo, había gente que decía, ¡jolín, lo que van a hacer ahí! No tenían conocimiento de lo que había por detrás. Hay que ser claro. Es que cualquier arquitecto que le veis el proyecto ese, se ve a primera vista un déficit. Y nosotros lo hemos contrastado con bastantes arquitectos. Un déficit lo ven claramente sin hacer estudios en profundidad. A ver qué va a pasar. Igual, bueno, luego con los acuerdos con el PNV, con el PP, y igual les hace algunos regalos desde Madrid, igual, y les soluciona el problema del déficit económico. Pero seamos, digamos la verdad. Igual, ¿a cambio de qué o a cambio de cuál de lo que le harán? La consulta estáis diciendo continuamente que como que no queremos consulta. Lo hemos dicho claramente. Cuando se hace una consulta hay que explicar a la gente cuál. Nosotros decíamos, primero habrá que ver si es la viabilidad de eso. Nadie ha demostrado, al revés, nadie ha demostrado la viabilidad del propio proyecto. Y la consulta hay que hacerlo con una formación demasiado, con un proyecto de participación de la gente. Si no, al final sale pues que la gente se abstiene. Me decía la gente, yo no conozco el proyecto, gente de otros partidos, no. Decía, no, si no conocemos el proyecto, o sea, ¿qué vamos a votar? Lo mismo que decir, bueno, ponemos unas condiciones que ha expuesto al PNV Bildu, porque lo demás éramos críticos a la forma de las votaciones esas y tal, y el hecho es que estas formas de votaciones que se ha hecho no ha convencido a la gente, no ha participado, y eso tendríais que preguntaros ¿por qué? ¿Por qué se bajó del 30 al 20? ¿Por qué? Porque no, sabíais que el 20 podíais garantizarlo, pero al no garantizarse tendríais que replantear, haber un replanteamiento, por lo menos ser un poco más humildes y haber llegado a algún acuerdo con nosotros o con cualquiera de aquí que está, intentar buscar algún acuerdo más amplio. Pero no, bueno, ya tenía suficiente, como Bildu ya os daba el apoyo, pues ya era suficiente, os valía ya. Pero el problema viene posterior, este proyecto tampoco hay un déficit en cuanto al consenso también con grupos sociales y demás, y entonces en ese sentido también hay un déficit de consensos, ¿no? A otros proyectos, en otros sitios, lo que se hace es consensuar, unos consensos más amplios, unos debates más amplios, que no que existe ni era un debate que hubo. O sea, y yo creo que la dinámica que hay que llevar para adelante es otra. Hay que cambiar las dinámicas, tanto en la participación, si la gente no participa, hay que preguntarse por qué. Y yo creo que el tema es que hay que ser un poco más humilde y no decir, bueno, como la mayoría de los que participan, tal, pero no es así, es así. Así no, entre un 18% de la población con un sí de un 18% no es un consenso amplio. Bye, Javi. Yo creo que vamos a empezar diciendo que otro Basauri es imposible, porque o sea, lo que estoy oyendo en este pleno ya es de alucinar. Es imposible. Vamos a empezar por el final. Soraya, yo cuando me estaba preparando el pleno nunca me imaginaba que iba a hablar del proyecto de RIA 2000, famoso ese de hace 8 años. No, nunca me lo he imaginado. Si os parece, os ha respetado. Yo creo que te respeta y no he dicho ni una santa palabra en todo este pleno, por favor. En ese momento la plataforma Otro Basauri es posible, que no estaba Bildu porque no existía, pero estaban los partidos que conforman Bildu, además del PNV, Ezker Batua, todos los sindicatos y más organismos sociales que había en Basauri. En el año 2010
recogimos más de 3.000 firmas que entregamos en este pleno municipal pidiendo una consulta sobre ese proyecto que había en ese momento. Lo que se nos dijo en este momento, en este pleno, eso, hace 8 o 9 años, la señora alcaldesa que estaba en ese momento, Loli, nos dijo que las consultas en este pueblo se hacen cada 4 años y que las elecciones son la mejor consulta para todo. Eso nos dijo en aquella época. Bueno, pues las elecciones del 2011, el proyecto y el equipo de gobierno del PSOE fueron a la oposición. Eso quiere decir que Basauri creo que no estaba muy de acuerdo con ese proyecto, porque el proyecto y el PSOE fueron a la oposición. ¿Vale? Si hablamos de esa consulta. Pero esto sigue adelante. Nosotros, o sea, si en algo creo que nos tiene que caracterizar, es que hemos sido coherentes desde el año 2010. Desde el año 2010 llevamos pidiendo lo mismo, que el proyecto que salga del estudio que se haga esté dentro del decálogo que se firmó en Otro Basauri es posible. Este decálogo, que en uno de sus párrafos dice que la ciudadanía debe ser considerada un sujeto activo que propone y tiene ideas, y el segundo punto era la consulta, que también se pide en Otro Basauri es posible. Proyecto dentro del decálogo y consulta. Sin eso, nosotros no hubiésemos dicho sí a nada. Proyecto dentro del decálogo y consulta. Es muy sencillo. Este proyecto ni está apoyado, ni está avalado, ni está negociado con el equipo de gobierno. Este proyecto lo único que está es dentro del decálogo de Otro Basauri es posible. Y nosotros, por eso, dijimos que sí. Porque no es nuestro proyecto. Y obviamente lo ha dicho Andoni. Cada uno tenemos un proyecto diferente, seguramente, y no es nuestro proyecto. Y nosotros hubiésemos sido más ambiciosos. Y por eso nuestras enmiendas que metimos. Y porque creemos que la financiación de este proyecto no es la correcta, porque nunca hemos estado de acuerdo, ni con eso ni con RIA 2000. Que RIA 2000 hay que hablar también que tiene un pufo de más de 100 millones de euros. Que hablamos de las bondades de RIA 2000. Pero bueno, RIA 2000 tiene hoy en día 100 millones de pufo, ¿eh? Entonces, para nuestro grupo, el avalar obra pública con venta de vivienda privada no nos gustaba. El proyecto de RIA 2000 era ese, no nos gustaba. El actual tampoco nos gustaba y lo hemos criticado públicamente, en revistas, en prensa, públicamente. Hemos puesto los pros y los contras y hemos dado libertad a nuestras militancias y simpatizantes y a que nos quiera escuchar, libertad de voto. Porque creíamos en el empoderamiento de la ciudadanía. La ciudadanía es suficientemente mayor porque, vamos a ver, la información es bidireccional, ¿eh? Cuando se dice es que no llega la información, bueno, hay veces que deben que ir a buscarla. Los periódicos que hay que ir a comprarlos para buscar la información, no te vienen a casa a decírtela. La información siempre es bidireccional. Pero bueno, dejando al margen eso, vamos a hablar de la consulta. O sea, no es lo más importante la consulta, por supuesto que no. En un proyecto urbanístico como este es muy importante, por supuesto que es, pero es importantísimo. Quizás sea el proyecto urbanístico más importante que tenga este ayuntamiento, bueno, y tendrá igual en décadas, por el tema económico, que no, seguro que en décadas no tendrá un proyecto urbanístico tan importante. Pero os recuerdo que este ayuntamiento también tiene una comisión de participación. Entonces, si tenemos una comisión de participación, entendemos que todos los grupos entendemos la participación como algo vital e importante en este ayuntamiento. Pues bueno, la consulta en sí misma es el hito, lo máximo que se puede hacer en participación. Lo máximo. Una consulta es lo máximo, no podemos hacer más. O sea, en participación no se puede hacer más, no hay nada más que una consulta. Este grupo municipal, con el PNV, en septiembre, vio que había poco ambiente de consulta. Y lo voy a decir públicamente, invitamos a todos los partidos políticos de este ayuntamiento y de fuera de este ayuntamiento como Esquerra Batuac. Invitamos a todas las asociaciones de vecinos, invitamos a todos los grupos sociales, a unas reuniones simple y llanamente para promover la participación en la consulta, porque entendíamos nosotros que la consulta en sí misma tenía un valor fundamental, porque era la primera vez en Vizcaya que se hacía, en toda la democracia, no ha existido un precedente, no ha habido una consulta como esta en toda Vizcaya,
y éramos pioneros en hacer una consulta para preguntar, pues en este caso un tema urbanístico, y vamos, había que poner toda la carne en el asador y reconocerlo, que no lo habéis puesto, porque no queréis la consulta por A, por B, por C, por la financiación, porque mi proyecto era de 700 viviendas y no 300, porque estoy de acuerdo con la rehabilitación o no, lo que sea. No estabais de acuerdo con la consulta y no habéis pasado de puntillas. Y habéis pasado de puntillas por ella. Entonces, ¿por qué un 18%? Pues porque habéis pasado de puntillas y porque también tenemos que hacer autocrítica, ¿eh? Todos tenemos que hacer autocrítica, pero para nosotros, dijimos desde el minuto 1, la consulta va a ser vinculante, sea el porcentaje de participación que sea, vinculante. Vuelvo a repetir, porque lo dice el decálogo. Y nosotros hemos trabajado en otro vasario posible. Sergio, fíjate, igual la palabra de vasco lo faltamos, pero cabezonería no, porque ya te he dicho, llevamos desde 2010 diciendo lo mismo. Consulta y decálogo. Pero una cosa, cuando estamos hablando de rehabilitación, ¿de qué estamos hablando? EH Bildu, en una revista que sacó públicamente, dijo que había que rehabilitar la Casa de los Maestros. Pero los servicios técnicos nos dijeron que era imposible. Y nos la tuvimos que callar. Pues es que no hay. Si es imposible, nos tenemos que callar. Porque los servicios técnicos, por supuesto, saben más que nosotros. Y EH Bildu pedía la rehabilitación de la Casa de los Maestros. Pero EH Bildu también pide la rehabilitación de San Fausto 13, 20 y 22. Que están fuera del Perú. Y pide la rehabilitación de esos. San Fausto 13, 20 y 22. Pero te voy a dar 3 palabras clave. 3. Moguel, Barrio de la Esperanza y Zaragoza. Esa es la política de rehabilitación de EH Bildu. Y cuando quieras, tenemos el despacho abierto y lo hablamos. Pero Moguel, Barrio de la Esperanza y Zaragoza. Cuando quieras, lo hablamos, no tenemos ningún problema. Porque lo hemos hablado con los servicios técnicos y iremos a hablar en los foros que nos han querido escuchar. Pero no nos hagas el mínimo común de que, como ya no queremos la rehabilitación de la Casa de los Maestros, estamos faltando a nuestro programa electoral, por favor. Un poco de respeto. Porque detrás de esa línea del programa electoral hay mucha gente que ha trabajado en el tema de la rehabilitación. Y ya te he dado las 3 palabras clave. No sé, Basauri Bai también. Me sorprendía que no habéis estado a favor tanto de la consulta. Frases como no hacer posible la consulta sería limitar. Eso es lo que hizo EH Bildu, hacer posible la consulta. Por supuesto que nosotros no queríamos un 20% de participación, ni un 30% ni un 10%. Nosotros dábamos, lo que hemos dicho, que íbamos a hacer una consulta y íbamos a avalar el resultado de la consulta independientemente de la participación. Pero vosotros habéis dicho públicamente, no hacer posible la consulta sería limitar la capacidad decisoria de los basolitarras. Como el ayuntamiento es de los vecinos, ha de ser para los vecinos y no para los partidos políticos. Pues eso es la consulta. Y yo no hablo de sí o no en la consulta, esa es la consulta. Y si estabais en contra del proyecto, pues habréis hecho un esfuerzo de que la gente votase que no. Pero no se ha hecho. No se ha hecho. Y hemos perdido una oportunidad de oro. Y seguramente no volveremos a tener una consulta aquí. Ya hemos perdido la oportunidad. Ya hemos tenido la oportunidad. Y ahora, pues eso, tendremos las comisiones de participación, pues eso, vacías de contenido, porque ¿para qué? Si el día que tenemos que poner toda la carne al asador no la hemos puesto. Y un poco de ejercicio de crítica nosotros también, ¿eh? No sé si me queda más en el tintero, pero bueno, sin más. Bueno, pues voy a empezar por Javi, por lo más reciente. Pensaba que solo iba a apuntar 4 cosas. Javi, decir que bueno, tengo aquí a mi lado a la presidenta de la Comisión de Participación, se va a quedar vacía de contenido. Cuando vinisteis con la consulta hecha, más vacía de contenido que la habéis dejado vosotros, que no nos disteis la oportunidad de participar. Hombre, que hubo además ahí un rifirrafe y no sé si fue una abstención, se tuvo que hacer un porcentaje para decidir, no sé si recuerdan los compañeros, que estuvo a punto de no salir en ese pleno. O sea, decir eso, yo creo que la Comisión de Participación, si se llena de contenido, se trabaja. Otra cosa es que lleguéis con las cosas hechas y evidentemente se queda vacía.
decir máximas de que el Partido Socialista perdió las elecciones por el proyecto de de Pozocoche San Fausto, me parece un tanto soberbio por vuestra parte, porque se perdió por 150 votos. Entonces vosotros, vuestro proyecto, EH Bildu o los grupos que estaban en ese momento que lo conformaban, sumando todos los votos, de ninguna de las maneras avalan lo que hoy estáis votando. Si hablamos por eso, Mercedes, si hablamos en ese sentido, no avalan. ¿O sí? Nosotros no nos avalaron y a vosotros que no nos votaron ni la mitad. Si avalan lo que tú hoy estás aprobando aquí, vuestro grupo. Hombre, seamos serios. Otra máxima, no queréis la consulta. ¿Pero por qué decís que no queremos la consulta? Si votamos que sí a la moción que se presentó. ¿Por qué dice el alcalde con un tono paternalista y muy duro que abogasteis por el no? Claro, a ver si no voy a tener derecho a decir lo que quiero que vote la ciudadanía. Lo mismo que en elecciones diré vota al Partido Socialista, no diré vota al PNV. Claro que tendremos derecho, no confundamos lo que digamos o las campañas que hacemos a decir que no queremos una consulta. Eso es torticero. Igual de torticero que se ha dicho con muy, creo que, no sé si decirlo educadamente o no, que han votado en la consulta más ciudadanos que algunos que no se han votado en las elecciones. Hombre, y entre los dos partidos que van a sacar adelante esto, el 45%. Es que tuvisteis, me habéis hecho hacer las cuentas, 10.972 votos entre los dos. ¿Habéis tenido 6.000? Espera, lo voy a decir bien, 6.051. Jo, me parece que es muy, muy torticero. Bueno, ya han dicho los compañeros lo de si hubiéramos llegado a mínimos, no me voy a repetir. Masificación, como en San Miguel, que en el mismo terreno, en 25.000 metros cuadrados, iban a hacer las mismas viviendas y está costando bastante que entren empresas para poder construir. O como en Azbarren, que se ha tenido que subir edificios una planta más porque el estudio económico no era viable. Técnicamente es que tampoco lo sé explicar muy bien, técnicamente, porque además tampoco quiero liar a los vecinos. Se tuvo que subir una planta porque dijo el estudio que no era viable, que tenía serias dudas de viabilidad económica y se hizo. ¿Esa es la masificación? Sí, tenemos el informe, nos lo pasasteis. 70 millones de euros costaba el tema de Bilbao Ría 2000, con Bilbao Ría 2000, pero si era el gestor económico, Basauri no lo iba a poner encima de la mesa. Basauri no lo iba a poner encima de la mesa, lo iba a poner Andoni. Iba a poner, tienes mucha costumbre de decir que queda grabado. No te iba a decir lo de que hablas. A mí no me importa, que se me suele ir si me interrumpes, pero tampoco me importa demasiado. Me gustan más los debates más vivos. Pero tienes costumbre de decir que queda todo grabado en vídeo y grabado en micrófono. ¿De verdad crees que Basauri iba a costear 70 millones de euros? Dímelo porque, no sé. Javi, se me ha olvidado una cosa. Sacar aquí a colación el gobierno de Loli de Juan, que creo que fue el mejor urbanísticamente de este municipio, sacarlo ahora, ¿por qué haces así? Sacarlo, no, es que me parece increíble. Chile, me dices que a ti te parecía, porque es nuestro proyecto, y repito, decir las máximas que perdimos las elecciones por este proyecto, tela marinera. En vuestro decálogo viene soterramiento, perdón. En el decálogo de otro Basauri es posible. Soterramiento, las hemerotecas, portavoces de otro Basauri, perdón, es posible. Y de asociaciones de vecinos, sale sin soterramiento, no avalaremos. No he traído la hemeroteca porque creo que aquí estamos políticos para debatir. Y fue un ciudadano que se erige en voz, portavoz de una asociación en periódicos y hemerotecas. 2010, no se avalará ningún proyecto que no contemple el soterramiento de las vías del tren. Hemerotecas, dicho en muchos medios. Por lo tanto, vuelvo a decir que es que lo del decálogo que se cumple...
No, a posteriori no, tenemos... Mercedes. Sí, sé que hay Vamos que ordenar, a mí no ordenar me un poquito importa, el debate. pero ciertamente hay que ordenar un poco el debate. Y bueno, no tengo tampoco, porque no voy a liarme otra vez y dale, y con lo que estamos hablando continuamente, la consulta, para aquí, para allá, sí, ya está todo decidido, ya está todo hecho. Pero sí quiero dejar una última reflexión, ¿no? Que para los socialistas la vivienda no solo sirve para pagar proyectos, sino también para darle hogar a los vecinos y a los que están, pero sobre todo a los que vendrán. A los que vendrán, que esperemos que vengan muchos. O la generación de mi hija pueda tener una vivienda y no se marche. Bye. Bueno, voy a intentar ser lo más rápido posible. Uno, que se diga públicamente que se apuesta porque a uno de los vecinos afectados, que creo que hay que darles una vivienda digna a todas y a todas, más por el año que han esperado y está fuera de ordenación, evidentemente, y atender a la situación que cada uno y cada una tenga, los vecinos directamente afectados, defender públicamente que a alguien se le dé un piso nuevo por un piso de 100 y pico años, sin ningún tipo de protección, y que al día siguiente lo pueda vender por el doble de lo que cuesta el suyo ahora, me parece una aberración. Me parece una aberración hasta jurídica. ¿Quién ha dicho eso? Voy a seguir, hasta jurídica, que aquí ya nos vamos conociendo todos. Espero que no hayas querido decir eso, pero si has querido decir eso es una aberración hasta jurídica. Sigo. Voy a seguir. Mira, yo, precio de esta aventura, voy a repetir, pero es que son datos que están y los puede proporcionar a cualquiera. Y los voy a repetir otra vez porque parece que a algunos no les gustan o quiere dar otros datos. Antes de 2007, desde que se empezó con BR 2000, no sé si es el 2004, 2005, tengo por ahí el dato, pero realmente no tengo aquí el año. E importes incurridos, 1.256.000 euros. De ellos, 880.000 de estudios diversos y actuaciones diversas, no solo relacionados con el Peru de San Fausto Vigueta Pozocoche, sino con los terrenos de Sepes, con la parte baja de las vías, con el soterramiento del tren de Feve y con varios proyectos estratégicos. Antes del 2007. Legislatura 2007-2011. Gastos incurridos 3.110.000 euros. De ellos, 1.578.000 euros en obras en La Pacha. Que repito, a día de hoy no nos valen. Ni les valen a ADIF y por eso, de hecho, no están recogidas en el Perú, evidentemente. Y legislatura 2011 hasta 2017, 92.000, y si sumáramos la campaña, que es dudoso que la pudiéramos sumar, pero si la quisiéramos sumar, la campaña para la consulta, pues estaríamos hablando de 100 y no mucho 1.000 euros. Estos son los números que son muy tercos y cada uno saca sus conclusiones. Y repito, entiendo que cada uno ha ejecutado estos gastos con la mejor voluntad posible, ¿eh? Yo eso no lo pongo en duda. Solo constato lo que hay. Precio de esta aventura, creo que te he respondido. Este es el precio de esta aventura. Y evidentemente, en este Perú no se contempla La Pacha. Claro que no se contempla La Pacha, porque no está. Y La Pacha se ha invertido un dinero, por cierto, en otras épocas en las que estaba un concejal suyo en el equipo de gobierno, pues porque se entendió que había que invertirlo, y no lo discuto. Luego ADIF no lo ha valido y nos lo comemos con patatas. Bueno, pues ese terreno valdrá eso, lo que vale, más lo que se ha invertido allí. Y tendremos que ver qué hacemos en ese terreno estratégicamente, evidentemente. Otra vez estamos... aquí tenemos unas buenas voluntades de la leche, pero a mí me gustaría haber visto esas buenas voluntades, las he visto hoy, y ADIF no es el demonio, y hoy casi le pongo una medalla, si me permites, pero me gustaría haber visto esas buenas voluntades, no de los señores de ADIF, que son de Madrid o de otro sitio y están en Madrid, sino de algunos señores que están en este hemiciclo y no han movido sus influencias donde tenían que moverlas, ni siquiera han llevado este tema a Congreso. Ahí me gustaría ver la buena voluntad, la defensa de los intereses de nuestro municipio que tiene que hacer un concejal. Ahí me gustaría ver la buena voluntad. Repito, de los que no lo habéis hecho. Que tenéis todos ahí fuerza parlamentaria. Repito, Comisión de Seguimiento del BR 2000, la primera, 3 años y medio después de firmar el convenio. ¿Lo hicimos nosotros? La primera. Entonces, bueno, y la última, si Dios quiere o no quiere, o quien quiera que sea, también la haremos.
Algunas cosas. Se ha hablado de que se llegó con la consulta hecha. Vamos a decir todo, ¿eh? La consulta era exactamente igual que la que se había aprobado en pleno un tiempo antes. Exactamente igual. Solo cambiaba la proporción del número de electos porque no coincidía con unas elecciones. Vamos a decir todo. O sea, vamos a decir todo porque aquí decimos las cosas a medias. Y es cierto que se dio tarde, se dio 2 días antes o no sé cómo se dio, pero era exactamente la misma que se había planeado. Gaby, se mandó antes. Bueno, en fin. Creo que hay derecho a votar lo que se quiera, pero no disfracemos las cosas. Los datos son muy objetivos y hay que explicar las cosas. En este pleno, y lo ha leído, por favor, voy a seguir hablando si me dejáis. En este pleno, ¿lo ha leído antes Natalia, la portavoz de H. Bildu? El acuerdo era muy claro y el acuerdo plenario era 2 partidos, porque el resto votasteis en contra, 2 partidos nos comprometemos a hacer una consulta y que el resultado sea vinculante, que nos vincule en nuestro voto en este pleno, que nos vincule si llega al 20%. Y Bildu dice, bueno, yo he llegado a este acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, pero yo salga lo que salga, voy a votar lo que salga. Y el Partido Nacionalista Vasco dice, bueno, yo entiendo que vamos a pedir un tanto por ciento. ¿Voy a haber sido el 15? Sí, el 25, pero vamos a pedir un tanto por ciento. Porque si nos parece que tiene que haber un número importante de gente que vote. Para que, como dice el acuerdo plenario, políticamente nos vincule. Y en cualquier caso, el caso siguiente es que hay que explicarlo todo, porque aquí se tergiversan las cosas y se explican de otra manera. Y algunos, fuerzas políticas, libremente optaron por decir que no querían la consulta. Por aquí estamos mareando, cuando vino la plataforma dejó de venir, ya sabemos todos lo que pasó, que se basó en un artículo de la ley que se quería aplicar otro, y ya está. ¿Quién en última instancia votó para que se impusiera la consulta? Sí está claro, los que estamos defendiéndola. ¿Qué estamos aquí mareando la perdiz? Los que estamos defendiéndola y el resto, pájaros y flores. Y el resto, pájaros y flores. Y repito, el acuerdo fue, nos vincula a partir de que hay una participación del 20% políticamente. ¿Qué pasa si no llega? Pues que cada uno vota lo que estima en pleno. Y si hubiéramos llegado al 20%, repito, y habría salido que no, este equipo de gobierno no habría traído a pleno el proyecto. Pero ahora mareamos y ahora resulta que no tiene validez que el 70 y pico % vote que sí. Lo que tiene validez es que no hemos llegado al 20 para que sea vinculante. Joder, si solo 2 nos dijimos que nos vinculaba, si el resto nos vinculaba. Y votasteis que no. Y es más, discrepo un poco, Javi. Algunos han hecho campaña muy activa por el no. Todos habéis dicho legítimamente que no, y algunos con campaña muy activa por el no. Pues bueno, conclusiones todos. Algunos porque no hemos llegado al 20% y otros creo que tenéis que hacer conclusiones muy serias, que después de una campaña por el no, en algunos casos muy fuerte, haya habido un 20 y pico % de gente que ha votado que no, y un 70 y pico que sí. Conclusiones tenemos que hacer aquí todos. Y luego, bueno, se han dicho algunas cosas, yo cuando digo más votos que los que algunos han tenido, no lo digo despectivamente, lo digo despectivamente cuando se trata de minusvalorar el voto de la gente que ha ido a votar. Aquí son pocos y no valen para algunas cosas, pero para otras sí. Eso es a lo que me refiero. O sea, minusvaloramos el voto en lo que nos interesa. Ostras. Y luego, se ha comentado, bueno, aquí andamos por no densificar, pero en San Miguel y en Azbarren metemos no sé cuántas viviendas. Hombre, vamos a comparar el nivel de densidad de San Fosto Bellevida Pozocoche con San Miguel y con Azbarren. Vamos a comparar. Bueno, pues daros una vuelta, evidentemente no hay que ir muy lejos. Y bueno, y luego también el acuerdo con el R2000, creo que igual que pedís muchísima información legítimamente, también lo podéis pedir. Y lo que establece es que este ayuntamiento, en última instancia, es el que hace de caja de... Lo dice de otra manera, no sé exactamente cómo lo expresa, es el que hace de caja de la operación. Es el avalista de la operación, el que en última instancia pone la pasta. Y eso lo dice expresamente el convenio que habéis firmado, joder, pero leerlo. Pero leerlo, es que de verdad no leerlo, de verdad leerlo. Pero ¿quién no lo ha leído, hombre? Por favor. Y una cuestión ¿Qué no lo leemos? ¿Qué es lo que dice en el convenio? Joder, pues, invito a todo el mundo a que lo lea. Y sigo, es que no nos gusta oír determinadas cosas y los demás nos callamos cuando las oímos, pero ahora también tenéis que oírlas. Porque no se dicen verdades. Claro, es verdad, y si no que lo lea. No es verdad, es mentira. Hombre, lo vamos a leer expresamente y literalmente en este pleno, Gaby, pero voy a seguir. Soterramiento, hay que decir toda la verdad. El proyecto anterior no soterraba el tren, cubría un cacho más de la trinchera, no soterraba el tren, ningún proyecto planteado soterraba el tren.
porque no habría millones para soportarlo. Ojalá Soterre, ¿qué fuerza no va a estar a favor de que Soterre el tren? Digo por aclarar, por si no queda claro, ningún proyecto ha contemplado los que se han puesto encima de la mesa ni preproyecto que soterrara el tren, porque no hay soporte económico para aguantarlo. Y evidentemente tenemos que pelear esa dirección, pero no con este proyecto, porque no da para eso. Estamos hablando de muchísimos millones. Y repito, y habrá que seguir peleando para ello, pero que nadie se lleve a engaños. Ni este proyecto ni los anteriores contemplaba su tratamiento, por si alguien tiene dudas. Si no tiene nadie, fenomenal. Y vivienda, para acabar, que parece que algunos no queremos que haya vivienda y que los jóvenes no se vayan, pues fíjate, si algunos no queremos que haya vivienda y que los jóvenes no se vayan, que actualmente está una promoción en marcha, no, 2 promociones en marcha, que está a punto de salir otra que ojalá aprobemos todos, que será una buena noticia, que es la de Asbarren, y que hoy hemos aprobado otra, entre otras cosas, no solo promoción de vivienda. Fíjate si tenemos interés en que se haga vivienda, de distinto tipo, de distinta catalogación, de una manera racional y escalonadamente. De todo, y escalonadamente. Bueno, no sé. Yo cortaría aquí, pero si queréis hacer una... Yo solo pediría que se diera algún dato nuevo, por favor. Si se quiere intervenir. No, era poca cosa. Ha dicho, seguís con que no queríamos consulta. No digáis eso. O sea, que queríamos una consulta, la queríamos. Aquí queríamos una consulta legal, la que planteó otro Basauri es posible. Y los únicos que no la quisisteis fuisteis vosotros. Aquí los demás la apoyamos. Fuisteis vosotros, queríamos una consulta legal y no condicionada. Y el que votaste que no, fuiste tú donde dijiste, no me dejáis otro remedio que votar que no. Lo dijiste así. Y está grabado. O sea, que no vengáis con la milonga de que no queríamos consulta, porque sí la queríamos. Sí la queríamos. Sí. Pero una consulta legal. No en base luego a un 82 bis. A un artículo 82 bis. Eso no queríamos, Andoni. Y luego, pues eso, que hemos hecho campaña activa por el no. Claro, si no queríamos vuestra consulta condicionada, ¿qué quieres? ¿Que encima lo que ha dicho Soraya, os aplaudamos? No, porque es una consulta condicionada. Además, queríamos una consulta como Dios manda, que hubiese sido muy fácil, ¿Algún dato nuevo? Venga. No, ya. Perdona, Javi, yo lo del decálogo en esta legislatura es la primera que te oigo, que igual sería antes, pero es la primera que te oigo. Yo sí. Y lo de rehabilitar la Casa de los Maestros, no he dicho solo la Casa de los Maestros, que has dicho tú que pusisteis en una revista. Yo no te he dicho eso, yo he dicho que estoy por rehabilitar el barrio entero, no solo la Casa de los Maestros. Correcto, ¿algún dato nuevo o aportación nueva? Sí. Nueva. Sí. Creo que no se levantó antes la mano Javi o tú, Gabriel. Dale. Sigue. Es el cuarto turno, como sigamos hablando nosotros, igual no acabamos ni para pasado mañana, pero bueno, venga. Bueno, el ayuntamiento se comprometía pues, a aportar los medios técnicos, tal. Si la actuación fuera negativa, económicamente el ayuntamiento se obliga a garantizar la viabilidad económica de la operación. Eso es lo que dice el convenio. Que es bastante obvio, en fin. Sí. Simplemente, se ha hablado aquí antes del estudio, ha hablado Andoni del estudio de los 12 millones que nosotros solicitamos elaborar. Se ha dicho que por qué creer a Basauri Bai y no creer, en este caso, Andoni lo planteaba como el ayuntamiento, como si el plan no fuera del Partido Nacionalista Vasco, sino que fuera solo del ayuntamiento y es solo del Partido Nacionalista Vasco. Es así. Vamos, Javi, sigue, pero aporta un dato nuevo, por favor, porque es que no vamos a liar otra vez la manta, porque si no seguimos todos liando, ¿qué dato nuevo vas a aportar? No, claro, pero si tergiversamos tenemos que aclarar. Vosotros habéis contratado a una empresa sobre un proyecto que es vuestro, Mentira, lo ha contratado el ayuntamiento que somos todos, y una mesa de contratación que están todos los partidos, joder. ¿Qué es vuestro Javi, proyecto? Bueno, sigue, perdona. ¿Qué es vuestro proyecto, Andoni? Entonces, Vale, no es mentira. A ver, Pero hemos pasado por encima de puntillas sobre el informe y yo creo que habría que arrojar pues una serie de datos que dan en el informe. El informe decía claramente, son una serie de datos leves,
el informe decía claramente que el estudio de IDON valoraba las viviendas de VPO en 1.600 euros por metro cuadrado, cuando el precio de mercado son 1.285 euros por metro cuadrado, con lo cual se aumentaba el valor de la VPO en 325 euros. El informe también decía que los garajes, el precio que ponía IDON era 1.300 euros el metro cuadrado, cuando el precio de mercado era 651 euros por metro cuadrado, con lo cual se duplicaban otra vez las ganancias. El informe también decía, y es aquí donde hacía la crítica el informe que hizo IDON a este peritaje, el informe también decía que en gastos generales y en gastos de construcción es reconocido que gastos generales oscilan entre un 20% y un 20,6%. Esto está estimado en base a la ordenanza de Bilbao. Y aquí, en Basauri, planteamos para otros gastos entre un 11% y un 13%. O sea que bajamos gastos. Siempre subimos ingresos y siempre reducimos gastos. Yo creo que más claro el agua. Yo creo que aquí, que yo creo que hay que calmarse un poquito. Que hay plenos muchísimo más largos en otros ayuntamientos y no pasa ni tampoco nada. Bueno. A lo que iba. Creo que el Ayuntamiento de Bilbao ha hecho, en el ámbito urbanístico, bastante más que Basauri y sabe bastante más que Basauri en qué se tiene que delimitar los gastos generales. Y para eso tiene una ordenanza específica, y sin embargo nosotros pues planteamos muchísimo menos gasto. Pues bueno, así nos va. Entonces yo creo que hay que hablar de los datos, no pasar por encima de los informes saltando sobre ellos como si los hubiera hecho un Mindundi. No los ha hecho un Mindundi, lo ha hecho un estudio de arquitectura. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de los datos. Mira, los datos son, sin marear a la gente, que este proyecto lo hace la principal... Perdón. Cerramos aquí el turno, ¿eh? Sí. Es que estamos constantemente hablando de las VPO, las VPs, que no hay VPOs en este plan. Que la vivienda de ahí abajo, de la zona de abajo de San Fausto, es una VPT. VPO las hace el Gobierno vasco. Y no creo que esté planteando este plan hacerlo el Gobierno vasco. No es una VPO, no es una VPO, no es una VPO, no es una vivienda de protección oficial. ¿Vale? Es fácil, es muy sencillo. Es una VPT, es una vivienda de protección de precio tasado y ya está. Pero son dos temas diferentes. Porque estamos todo el rato hablando de VPO, pues no es VPO. No sé por qué me miras a mí todo el rato, igual te genero confianza porque como estoy enfrente ya ha sido por eso. Pero de todas maneras una vivienda de tasada es una modalidad de VPO, pero bueno, no vamos a discutir, es una modalidad de VPO, es una modalidad, y si no, pues bueno, pues leemos, es que es así. Venga, y no iba a meterme en esto. Joder, pero es que se dicen máximas que no son verdad. Decir que una vivienda tasada no es VPO, entonces también tendremos derecho, ¿no? También nos sale la vena paternalista. Mercedes. Solo iba a decir una cosita, una cosa. Asier, no, si es porque te va a dirigir a ti. Lo has dicho, lo de que hemos dicho que nuestro proyecto iba al soterramiento. No, lo vuelvo a leer. Supresión de la barrera de ferrocarril con la desaparición de la huella ferroviaria en el 90%. Ahora te lo vuelvo a leer. Es que por una vez que lo tengo escrito no tenemos que mirar luego el pleno. Que lo he escrito yo. Abogaremos por el soterramiento, ¿vale? Digo para que quede meridianamente claro. Así lo rectifiqué también en una comisión. Creo que puedo ratificar lo que fue en el tema participación, que puse soterramiento y luego rectifiqué y dije, cubrición. El proyecto del masterplan contemplaba la cubrición de la trinchera, para que no digan que mentimos y esas cosas. Nada más. Bueno, como ya creo que estamos todos un poco aburridos, solo dar unos datos objetivos sin hacer juicio de valor. Este ayuntamiento y corporación encarga, como todos los contratos públicos, licita un concurso público para redactar un plan especial, gana una empresa de varias que se presentan, no, por cierto, la que hace luego el estudio a Basauri Bay, esa no se presenta, gana una empresa que saca el concurso. ¿Nos gusta lo que decimos o no nos gusta lo que decimos? Pues un poco respeto. Un poco respeto. No voy a interaccionar, un poco respeto. Por cierto, un poco respeto, que por cierto no se presenta, lo voy a repetir, pero voy a ser presente, pero no se presenta.
Este ayuntamiento, corporación, convoca un concurso público, se presentan varias empresas, lo saca una de las principales ingenierías del país, de Euskadi. Punto. Basauri Bai encarga un estudio, el que sea, a una entidad muy digna, que presenta cuando se acabó el periodo de alegaciones. Ya está. No hay más que decir. Ez dago aldez aurretik sartutako galderak edo horregurik, beraz, amaitutzak emongo du gaurko plenoa, luzetxo apurtxo izan da, baina, bueno, ez da baiotu egin du luze. Arratsalde on pasau eta Athletic irabazi daiela.